El hambre es un método de control social. Hay sistemas y hay regímenes que si no hubiera hambre y no hubiera pobreza no funcionarían, y por eso hay países o ideologías que necesitan que haya pobres, que estén controladas y que estén dominadas. El gran peligro ahora mismo que tenemos en Occidente es el hackeo cognitivo de otros lugares y países que hacen que la gente joven se cuestione la utilidad de las instituciones que tiene que pagar con sus impuestos, porque eso es el principio del fin de las democracias. En toda Europa se están apagando las luces. ¿La guerra es inevitable? Lo que queda claro es que el mundo se está reconfigurando y a veces falta una pequeña chispa en un pequeño rincón del mundo para que acontezca algo ciclópeo. ¿Deberíamos hablar de nuevo orden mundial? Será una guerra de otro tipo, pues lo que hay por el cielo no son artefactos tripulados. ¿Qué va a pasar? Podríamos estar al borde de un conflicto mundial. ¿Hay cosas que no se deberían escuchar? Pero uno debe de tener toda la información y saber que lo que vas a escuchar son cantos de sirenas. Hay cantos de sirena que te pueden llevar a la muerte. Nos estamos dando cuenta que la verdadera moneda de cambio no es el dinero sino el tiempo. La gente que es más feliz es la gente que sabe usar bien su tiempo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti, Luis, ser libre? A la de 3. Felipe, se habla mucho de la trampa de Tucídides cuando una potencia emergente amenaza a la reinante y suele acabar en guerra. Viendo la situación actual entre Oriente y Occidente, ¿crees que la guerra es inevitable? ¿O crees que estamos delante de quizá otro tipo de guerra, ya sea tecnológica o comercial? Es muy interesante cómo formulas la pregunta, porque los líderes chinos han leído a los clásicos griegos. Y yo me pregunto, ¿los líderes occidentales han leído a los clásicos chinos? No lo sé. Efectivamente estamos en un mundo complicado. A mí me gusta usar la palabra conflicto poliédrico, porque esto no va de unos contra otros, esto va de acontecimientos que aparecen como pequeños catalizadores y generan situaciones. De hecho, como historiador, uso una expresión que no es mía, que es el acontecimiento fortuito. Y a veces falta una pequeña chispa en un pequeño rincón del mundo para que acontezca algo ciclópeo. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo como elementos encima de la mesa? Países europeos amenazados, países europeos que están pensando en dar formación militar a sus ciudadanos más jóvenes como vosotros, la Gen Z. Tenemos amenazas reales que son ciberamenazas, tenemos apagones o cortes de luz. Yo no quiero decir con esto que el de España hubiera sido una amenaza, pero probablemente de otros países sí. Y luego algo muy importante que se está empezando a estudiar ahora, aunque algunos llevamos ya 10 años poniéndolo encima de la mesa, que es el hackeo cognitivo. Es decir, es la manipulación realizada a cientos o miles de kilómetros para que las poblaciones piensen o actúen de una determinada manera. Y esto es muy sencillo. Yo me apoyo en un premio Nobel, Richard Thaler, que hablaba de cómo la psicología influye en la economía. Yo llevo años trabajando en que si el marketing, que puede ser para vender zapatillas o incluso marketing político, tú lo utilizas como un arma de guerra, pues ya se convierte en otra cosa. Entonces, a día de hoy tenemos muchas amenazas encima de la mesa y, por qué no decir, podríamos estar al borde de un conflicto mundial. Antes de que empezara la Primera Guerra Mundial, el ministro de Asuntos Exteriores británico, un año antes, dijo: en toda Europa se están apagando las luces. Ojalá se vuelvan a encender. Y ahora mismo estamos en una situación no parecida, no similar, porque los tiempos han cambiado, pero con ingredientes similares. Denomba es la escuela que nunca tuviste. Un viaje de 12 etapas para entender quién eres, cómo pensar, qué da sentido a la vida y cómo transformar el mundo. Cada día, en solo 20 minutos, te acompañan algunos de los mejores pensadores y creadores del ámbito hispano. Juan Manuel de Prada, Marcelo Gullo, Izanami Martínez, Miguel Ancho Bastos, José Ballesteros, Gonzalo Rodríguez, Enric Gel, María Calvo y muchos más. En un formato revolucionario, con videoclases, eventos presenciales, lecturas y comunidad, Denomba cultiva la dimensión más olvidada de nuestra época, la dimensión cultural
racional y la espiritual. Una propuesta para quienes quieren dejar de ejecutar y empezar a crear. Descubre dónde la inteligencia artificial jamás podrá llegar en denomba.com. Si quieres formar parte de la primera promoción, utiliza el código ALADE3 para llevarte un descuento. Las clases ya han empezado y tú puedes unirte hoy. Para liderar nuestra vida tenemos que ser capaces de pensar. El punto de partida es el viaje del héroe. El objetivo no es ni escribir bien, ni escribir bonito, sino escribir para mirarte, para que te hagas preguntas. Estamos aquí con una misión y tenemos la responsabilidad de cumplirla. La vida de un hombre consta de un solo momento, el momento en que sabe definitivamente quién es. ¿A qué estoy yo llamado? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Hoy nos acompaña Felipe de Basa, de nuevo profesor de Historia Contemporánea y Mundo Actual y director del Máster de China, Unión Europea y el Nuevo Orden Mundial. Cuéntanos un poco más, Felipe. Muchas gracias. Es un máster oficial, sirve para que las personas pues entiendan lo que es la investigación científica. Es un máster que se enfoca mucho en lo que es la investigación, es un máster que luego permite acceder a los estudios de doctorado, pero sobre todo es un máster que es una metodología muy, muy fresca, muy novedosa, porque es interdisciplinar, y lo que intentamos con este máster es entender qué es lo que está pasando en el mundo actual desde la base principal de estos dos grandes actores que son China y la Unión Europea. ¿Y por qué Nuevo Orden Mundial? Bueno, pues porque es un máster que lo que intenta explicar lo que está pasando ahora, pero algo muy importante, con la perspectiva histórica. Es decir, cuando vemos lo que está pasando en Irán o vemos lo que ha pasado en la Franja de Gaza o en Ucrania o en Groenlandia, uno debe retrotraerse y tener la perspectiva histórica para entender qué es lo que está pasando. Uno no puede entender lo que está pasando en Groenlandia si al menos no te retrotraes 50 o 100 años y tienes esa perspectiva o esa mirada. Y eso es lo que intentamos que las personas que vienen a nuestro máster pues puedan tener este conocimiento. ¿Y por qué el conocimiento? Pues porque el conocimiento al final es lo que te permite tener juicio crítico y tomar tus propias opiniones, tener tus propias opiniones y tomar tus propias decisiones. Es decir, si tú no te formulas una opinión fundamentada, alguien lo va a hacer por ti. Ya te han manipulado. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando tú te compras algo y llegas a tu casa y te arrepientes, te han manipulado. Pero claro, una cosa es que te hayas comprado unas zapatillas que sabes que puedes devolver y otra cosa es que hayas participado en un proceso electoral, hayas votado condicionado o manipulado y luego te quieras arrepentir. Ahí ya no hay vuelta atrás. Y ejemplos concretos lo tenemos con el Brexit de Gran Bretaña, que hubo mucha gente que se arrepintió de lo que votó, pero ahí ya no hay vuelta atrás. Por eso tenemos que ser conscientes de que nos están manipulando. Y si nos están manipulando no pasa nada. Esto es lo típico. Bueno, sé que me estás engañando, pero como eres simpático, me dejo un poco. Pero hay que saberlo. ¿Estamos delegando nuestra capacidad de pensar? Eso es muy interesante, pero yo más bien diría, no estamos usando nuestra capacidad de pensar, porque el cerebro funciona como cuando uno va a un gimnasio, es decir, hay que hacer gimnasia para el cerebro. Ahora están muy de moda decir, no hay que memorizar. Claro que hay que memorizar. Oye, igual no hay que memorizar la lista de los Reyes Godos, pero es muy importante hacer sudokus o hacer ejercicios matemáticos. Hay gente que cuando va por la calle en transporte público va contando los números de las matrículas y los va sumando, porque esto al final lo que estás haciendo es sinapsis neurológica, es decir, hay que ejercitar el cerebro. ¿Cuántos vídeos podemos ver en YouTube o cuántos libros podemos encontrar sobre tablas para fortalecer los hombros, tablas para los glúteos, tablas para sacar pectorales? Pero ¿cuántos libros o ejercicios has visto tú que te ayuden a fortalecer tu cerebro? Pues muy pocos. Se trabaja poco el cerebro. En Occidente, en Asia es otra cuestión diferente, empezando por el propio idioma. Hablando del nuevo orden mundial que has mencionado, a raíz del máster, que estará el link en la descripción, ¿deberíamos hablar de nuevo orden mundial o nuevo desorden mundial? A lo largo de todas las generaciones siempre ha habido pesimistas. Y yo recuerdo cuando era niño que había muchos pesimistas, ¿no? Y cuando yo era niño, como ya era inquieto, como vosotros, pues me gustaba mucho entrevistar a pesimistas. Y los pesimistas de cuando yo tenía vuestra edad
Muchos de ellos, esto es investigación cualitativa, no científica, por tanto no es investigación. Es decir, esto es que yo pregunté pues, a un montón de pesimistas y tomé datos, pero como yo no sabía hacer investigación, pues no pude hacer un paper científico. Pero vamos, sí coincido, sí puedo afirmar que el 80% de los pesimistas con los que yo hablé cuando tenía vuestra edad o menos, lo que decían es que se iba a acabar el mundo, que el fin del mundo estaba cerca. Y entonces pensaban pues, que iba a haber un meteorito, una hecatombe, lo que fuera, ¿no? Entonces la gente mayor decía, es que el mundo se va a acabar. Hoy el pesimismo viene porque hay gente o personas que piensan que va a haber una guerra. En cualquier caso, si hubiera una guerra, no va a ser una guerra convencional, como fue la Segunda Guerra Mundial o fue la Primera Guerra Mundial. Esto es lo primero que hay que dejar claro. Y yo no soy experto en geoestrategia, pero será una guerra de otro tipo, ¿no? Yo no sé si va a haber una guerra o no. Y pongo como ejemplo que en los escenarios de conflicto actuales, pues lo que hay por el cielo no son artefactos tripulados, sino que son artefactos no tripulados. Y luego el hackeo cognitivo, y luego los ciberataques, dejar a oscuras un territorio, es decir, son otro tipo de escenarios. Pero en cualquier caso, sin ser aquí alarmistas y decir que estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial, como sí que he dicho en algunos otros lugares, lo que queda claro es que el mundo se está reconfigurando y yo veo cierta analogía con lo que pasó en el siglo XX. En el siglo XX, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, hay un escenario que llamamos la Guerra Fría y que la gente piensa que fue un conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Y realmente fue un conflicto a tres. Fue un conflicto entre Rusia, Estados Unidos y China, porque China y Rusia, al compartir muchísimas bases de ideología, Rusia era un país soviético y China no. Y Mao y Stalin pues no se llevaban bien, incluso tuvieron ciertas discrepancias y por tanto fue un conflicto a tres. Y hoy en día estamos viendo que hay tres escenarios que son esos tres mismos pero con uno nuevo. Y ese nuevo emerge gracias a Jean Monnet. Jean Monnet es el hijo de un vendedor de coñac que tiene una gran experiencia en organizaciones internacionales después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, con su experiencia en organizaciones internacionales, esa inteligencia innata que hoy sería similar a la de cualquier gran empresario que sin estudios ha construido un imperio, el haber viajado mucho, hablado mucho con la gente, pues lleva a proponer, ¿no?, la base de lo que hoy es la Unión Europea. Y Jean Monnet tenía dos o tres cosas. Una es la política de pequeños pasos. Mañana cualquier persona llega a un cargo político y dice voy a crear de la nada no sé cuántos millones de puestos de trabajo. Bueno, pues Jean Monnet sabía que eso era imposible, entonces decía pequeños pasos, primero esto, luego esto, para sembrar las condiciones y que suceda eso otro. Y segundo, que para que no haya guerras los estados tienen que ceder soberanía, algo que como vemos hoy en cualquier nacionalismo es caótico, ¿no? ¿Por qué nace la Unión Europea? Pues porque propone que la industria bélica de aquel momento, que era el carbón y el acero, se ceda la soberanía a un tercero, que es una alta autoridad independiente común, y no la gestionen los estados. Esto es como si tú y yo quisiéramos iniciar una guerra y tuviéramos una pistola y además somos tiradores de tiro deportivo. Pues cogemos a un tercero y decimos, mira, vamos a dejar las pistolas al tercero, que nos las cuide el tercero y solo vamos a usar las pistolas para ir al tiro deportivo, no para pelearnos entre nosotros. Pues esa política de pequeños pasos ha desembocado en lo que hoy es la Unión Europea. Pero claro, ¿cuál es el problema para otros países, ¿no?, de la Unión Europea? Pues que es un actor decisivo. El propio presidente Trump lo ha dicho. Es que la Unión Europea se ha formado para fastidiar a Estados Unidos. No, la Unión Europea surgió como una iniciativa para evitar el enfrentamiento secular entre Francia y Alemania, que nos metió en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Franco-Prusiana de 1870-1871, y diría Churchill que si nos fuéramos retrotrayendo en otras cuantas muchas guerras más. Claro, al juntarse la gente, dedicar la industria de guerra a la paz, pues tú puedes usar el carbón y el acero para hacer cacerolas o para hacer tanques. Si haces tanques no haces cacerolas. Esto es lo mismo que hizo Estados Unidos cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y reorganiza su industria poderosísima bélica al servicio de la gente. Es decir, claro que sigue fabricando industria bélica, pero empiezan a fabricar coches, lavadoras, microondas y un montón de artefactos, que es donde empieza la sociedad de consumo y lo que a algunos de extrema izquierda no les gusta llamar, pues eso, el consumismo desmedido, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora que hablabas de consumismo, me gustaría, para entender más el modelo chino, que tú eres un gran especialista en China y todo lo que relacionado con el país, ¿no? ¿Cómo funciona el capitalismo chino? Porque creo que es
de alguna manera un control por un lado, ¿no? Del partido, pero al mismo tiempo también tienen esa libertad económica. Entonces, ¿ese modelo es mejor o peor que el que nosotros tenemos? Bueno, lo primero que es lo que yo voy a decir, lo digo en calidad de profesor y por tanto todo el conocimiento científico es discutido y discutible. No nos olvidemos que la discrepancia avanza la ciencia. O sea, lo que yo voy a contar aquí no es un dogma de fe. Y si cualquiera sale debajo diciendo luego en los comentarios, pues yo no estoy de acuerdo, me parecerá fenomenal, yo lo leeré y probablemente lo rebata o no. Si me gusta lo que dice, pues lo incorporaré en mi próximo discurso. Es decir, aquí nadie tiene la receta de lo que está pasando. No, pues qué interesante porque realmente estarás contestando los comentarios. Así es. Bueno, lo primero es que la civilización china tiene un continuo milenario y cada cambio que ha habido se ha apoyado en el anterior, ¿no? Mientras que nosotros, y empezabas tú muy bien citando a los clásicos, sale a la calle ahora y empieza a preguntar por Grecia y Roma, a ver quién sabe algo. Pues sí, alguna persona culta o algún historiador, pero no es lo normal. Es decir, hemos perdido la visión histórica de entender que somos herencia cultural centenaria y milenaria. La prueba es que ni tú ni yo podemos leer la escritura cuneiforme o los jeroglíficos egipcios, pero los chinos sí podrían medio entender la escritura suya milenaria porque ha evolucionado poco. Eso digamos que sería la primera idea general, es que es un continuo donde han ido mejorando, perfeccionando, sumando o evolucionando su historia milenaria y cultural. De ahí a que los chinos actuales pues vean a sus políticos como tú y yo podemos ver al presidente de una comunidad de vecinos o un empresario pueda ver al dirigente de una patronal o de una asociación de empresarios. Si tú y yo mañana cuando salimos de casa se nos estropea el ascensor, no se nos ocurre poner una pancarta que dimita al presidente de la casa. Le llamamos como si no hubiera un mañana hasta que lo arregle, ¿no? Eso es como ven los chinos a sus políticos. Y eso es una de las causas que explica que no hay oposición en China, porque oye, hay oposición en Cuba, hay oposición en Venezuela, hay oposición en España, pero tú te puedes creer que en un país de 1.500 millones de habitantes no haya oposición. Pues tímidamente. ¿Por qué? Pues porque quiere cambiar las cosas, se afilia al Partido Comunista, que ojo, es un proceso de varios años, de mucho estudio, de mucho tal. O sea, no es como ir aquí al Partido Comunista de España, que ahora por hacerlo más amigable lo llaman Sumar, pero es el Partido Comunista, y te firmas un papel y ya te afilias, ¿no? Lo segundo es que el Partido Comunista chino pues no es el Partido Comunista de España, es decir, pues ahí tienes unos comportamientos, un tal, bueno, es una manera de actuar diferente. Entonces tenemos claro que es un modelo, que hay un continuo histórico y cultural que bebe fundamentalmente en las fuentes del confucianismo, del taoísmo y probablemente algo del budismo. Y segundo, que la manera de actuar del Partido Comunista de China no se parece en nada a cualquiera de los otros partidos comunistas actuales que podamos encontrar en cualquier país europeo. Y eso te configura una sociedad diferente. Entonces, China tiene un modelo que, como ellos mismos dicen, está adaptado a las peculiaridades o a las particularidades de China. Al contrario que otros países que nos hemos creído custodios del bien universal, de la justicia universal y demás, China no quiere imponer su modelo a otros países. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es el modelo chino y China llama a las puertas, pues no sé, tú mañana necesitas pedir la sal al vecino del tercero y tú no te cuestionas si el vecino del tercero es guapo, feo, tonto o listo. Tú llamas, le pides la sal y te vas, ¿no? Eso es un poco lo que hace China. Claro, ¿nosotros qué hemos hecho? Pues hemos llamado al vecino del tercero, le hemos preguntado cómo se comporta, si se comporta mal hemos intentado dar un curso, hemos dicho, oye, usted tiene que ser de tal manera, y el vecino del tercero, oye, déjame tú, que yo en mi casa hago lo que me da la gana, ¿no? Es un poco para entendernos. Por tanto, yo lo que creo, y es aquí donde me puedo equivocar, es que el modelo chino funciona en China. Como estamos viendo, no creo que el modelo chino funcionara en otro país por la propia herencia cultural que tenemos y además China no quiere imponer su modelo a otros países. ¿Y este modelo tiene ventajas? Pues como todos los modelos tiene retos, desafíos, ventajas de ventajas. ¿Qué ha cogido o qué ha copiado China del liberalismo? Bueno, para hablar del liberalismo
El liberalismo económico está muy estudiado, el liberalismo jurídico no tanto. Hay una figura muy interesante que es el segundo presidente de Estados Unidos, John Adams, que ahora está volviéndose a poner encima de la palestra. Y además yo aprovecho para invitarte, Lluís, y a todo tu equipo a que hagamos algo relacionado con la figura de John Adams, y luego contaré el porqué. Pero John Adams es el que mete en los textos jurídicos norteamericanos esa idea de liberalismo, que hay que entenderla de la siguiente manera. Oye, es que en el mundo anterior a la edad contemporánea había que pedir permiso para todo. Tú imagínate que cada vez que quieras hacer un podcast tienes que pedir un permiso. Cada vez que quieres viajar de Barcelona a Madrid tienes que pedir un permiso. Y claro, este es el que empezó a decir, oye, que cada uno haga lo que quiera, que explote sus habilidades y que si yo puedo hacer cestos o construir teléfonos, que haga lo que me dé la gana. Y eso lo mete en los textos jurídicos, ¿no? Entonces, ese liberalismo también está relacionado con el comercio internacional, porque ¿cuántas guerras ha habido en el pasado por el comercio? Pues casi todas. ¿Por qué? Porque eran espacios reservados. Las 13 colonias norteamericanas se independizan por muchas cosas, pero también por la libertad de querer comerciar con quien le dé la gana. Gran Bretaña inicia muchas guerras contra España porque quería quedarse con los puertos españoles para comerciar. Gran Bretaña crea un imperio para comerciar y tener espacios de comercio. Es decir, el comercio de la mano del liberalismo es algo muy importante. Y esto es lo que han visto los chinos. Por eso ahora el presidente Xi Jinping es el gran defensor primero de la globalización y por tanto del multilateralismo y segundo de la libertad de comercio. Claro, ahora vamos a lo siguiente. Es que en Europa tenemos unas reglas diferentes a las chinas y por cierto más difíciles. Sí, bueno, pues es lo que tenemos. Por eso la gente empieza... y yo soy un gran europeísta convencido, pero la gente empieza un poco a desconfiar de la Unión Europea. De hecho, cuando Boris Johnson, el primer ministro británico, deja el puesto y se despide con una frase en español diciendo hasta la vista, baby, lo que dijo antes es recomiendo a quien me sustituya que empiecen a desregular. Hay tantas regulaciones para todo que eso lo que hace es cercenar el talento, porque claro, si tú sales de tu casa, ves una línea roja y sabes que no la puedes pisar, pues ya sabes por dónde te puedes mover. Pero si tú sales de tu casa y ves 19 líneas amarillas y sabes que si la pisas no tienes muy claro qué te puede pasar, pues no hago nada que a ver si por intentar hacer no sé qué voy a acabar en la cárcel. Y claro, matas el talento. Eso no ocurre en China hoy. Entonces, claro, China tiene ciertas ventajas que son denunciadas en muchas ocasiones por otros países capitalistas, ¿no? China está favoreciendo mucho el talento, la innovación y luego, y esto es lo más destacado, tienen otra manera de ver a la tecnología. Fruto de nuestra herencia cultural. Bueno, esto también es otra idea que puede ser rebatida y discutida. Fruto de nuestra herencia grecolatina, judio-cristiana, nosotros vemos a los dragones como algo malo. De hecho, San Jordi a quien mata porque se hace santo, ¿no? Ya fuera por un dragón o por una serpiente muy, muy grande. Pero tú fíjate, yo qué sé, Tolkien, que se inspira muchas cosas también de la Iglesia Católica, el Monte Moria. Iremos al Monte Moria, que existe, no voy a decir dónde está, pero existe. ¿Dónde está? Te lo digo luego, para dejar a la gente que nos esté viendo con interés y que ponga Monte Moria. Oye, pues yo voy al Monte Moria. Los dragones, tal, pero en Asia los dragones son buenos. Los robots en Asia son buenos, aquí son malos. ¿Cuántas películas de Hollywood hemos visto con robots malos y asesinos y criminales, ¿no? Pero ¿cómo va a ser malo algo que yo estoy programando? Hombre, pues claro que me puedo dar un accidente con un coche, pero a priori va a ser bueno, ¿no? Y esto es también un poco lo que hace emerger el ludismo o neoludismo, es decir, la gente que rechaza permanentemente la tecnología. Entonces, claro, si tú estás en una sociedad hiperregulada, donde se cercena de facto por la excesiva normatividad jurídica la innovación o el talento, donde todo es complicadísimo, todos son 70 comités y burocracia absoluta. Ojo, que la puedo criticar, pero también es verdad que garantiza un poco los derechos y que las cosas se hagan bien. Luego, por otro lado, tenemos cierto rechazo social, donde yo te aseguro que si tú y yo mañana nos montamos en un dron que vuela con personas, ojo, que ahora se está hablando de ellos, pero yo el primer dron con personas me metí dentro hace 10 años.
No, hace 7 años. Y ya existía. Y no era ciencia ficción, porque yo lo vi, me metí dentro. No despegó, porque podíamos haber acabado en la cárcel. Y no sé, nos vamos a la puerta de la Sagrada Familia y despegamos de allí del dron. Vamos, al día siguiente la mitad de los comentarios son estos locos que se creen, por encima de mi casa que no pasen. Y esto lo digo porque nosotros fundamos la patronal del sector de los drones hace mucho tiempo, y cuando empezamos a dar sesiones y conferencias sobre drones, los comentarios eran horribles, ¿no? Como veo un dron por encima de mi casa, saco la escopeta y me lo cargo. O sea, el 80% era negativo, rechazo social. Yo como investigador universitario tengo alguna publicación con investigación sobre el rechazo social a la tecnología. Esto en China no pasa. En China es al revés. Cuando aparece algo novedoso, a priori se ve como algo bueno. Entonces, yo te podría contar tecnologías que he visto en China, porque cuando voy a China me gusta ir a las fábricas y que me cuenten y tal, que son experimentales, pero que en 2-3 días podrían estar en la calle, que son ciencia ficción para nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar en un presente inmediato con todo este tipo de cuestiones? Que sí o sí va a haber 2 sociedades. Y va a haber, yo he acuñado ahí una frase que es el muro de Berlín tecnológico, que nace fruto del rechazo o no tecnológico a los nuevos inventos y de la legislación, como tenemos, por ejemplo, en Europa la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, que limita muchísimas cuestiones, pero que en China no. Entonces, probablemente tus hijos, en función de si viven en China o si viven en Europa, van a ser muy diferentes por estas 2 consideraciones. ¿Puede el ser humano vivir sin tecnología? Claro que puede vivir sin tecnología. Ahora bien, la pregunta es, ¿podemos nosotros vivir en el siglo XXI como si fuéramos del siglo XVIII? Pues sí, oye, los Amis lo hacen en Estados Unidos. Entonces la reflexión final sería, ¿seremos los europeos los nuevos Amis del siglo XXI en relación a los chinos? Ahí lo dejo. Felipe, has dicho que China no regula, refiriéndote más en ámbitos económicos, o que China no impone el modelo chino a otros países. Y yo me preguntaba, pero sí a su población, o sea, no regula quizá económicamente, pero sí que regula socialmente, o sea, esto del carné del buen ciudadano, que te restan puntos, o sea, realmente quizá son más libres de una manera, pero no de la otra. Me he explicado mal. China lo regula todo, pero de otra manera. La ley del hijo único, por ejemplo. China lo regula todo, pero de otra manera, ¿no? Ahí me he explicado yo mal. Claro, el carnet del hijo único, la ley del hijo único sería impensable en Occidente, pero allí no. Que ahora parece que les pasará factura. Claro, ahora vamos a eso. Allí no, porque, pues se entendió bien. Y ojo, solo afectaba a la etnia Han, que es la etnia mayoritaria, ¿no? China tuvo un exceso de población y el marxismo bebía en la trampa malthusiana. Lo hemos hablado. La trampa malthusiana es esta expresión que acuñó Malthus en 1790 en su obra El ensayo de población, que decía que el mundo 100 años después iba a colapsar porque no podía generar tantos alimentos para dar de comer a tanta gente. Y ya Malthus empezaba a decir que la gente que se extinguiera o que tal, este tipo de barbaridades. Pero no tuvo en cuenta las máquinas. No tuvo en cuenta los cambios. Ya también te he contado, yo he hecho a ojo el cálculo con el cereal que se recogió el año pasado en el mundo, a ojo, luego no me venga aquí un experto y me diga tal. Con el cereal que el año pasado se recogió en el mundo, se podría alimentar 2,5 veces la población del mundo actual. Eso es inviable porque el cereal se usa para combustibles, para animales, para muchas cosas. Pero quiero decir que se puede comer. ¿Por qué? Pues porque, oye, en el siglo XIX los cultivos eran los que eran y hoy tenemos cultivos hidropónicos, aeropónicos, cuántos desiertos hay que hoy son vergeles, ¿no? Entonces, esto, claro, no tuvo en cuenta Mao. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Como diría el presidente Petro, que hay una corriente muy interesante que son los que quieren frenar la economía, ¿no? Y dicen, ya hay que ser un poquito más pobres. ¿Para qué quieres 5 abrigos? ¿Para qué tal? Hay que frenar el crecimiento. Y el presidente Petro tiene, digo para que lo busquéis si lo queréis poner, una frase muy buena. Dice, claro, es que la gente trabaja, se enriquece y se hace de derechas. Y ahí está el problema. Pues eso es lo que le ha pasado a China. Pero en China no se han hecho de derechas porque no tienen ese concepto. En China la gente quiere trabajar, quiere crecer y quiere vivir mejor. Y esto lo dijo Deng Xiaoping, el pequeño timonel, con una frase muy buena que es ¿qué más da que el gato sea blanco o sea negro? Lo importante es que cace ratones. Y yo aquí, como transhumanista, voy al siguiente principio. Por supuesto que estoy a favor del crecimiento ilimitado con condiciones.
Uno no puede crecer exponencialmente a base de contaminar o a base de fastidiar a otro. Pero claro, si tú creces de forma exponencial e ilimitada a 0 emisiones, ya para empezar, ¿quién eres tú para decirme a mí que yo no crezca? Entonces me podrías decir, sí, pero es que tú no haces más que hacer ciertos productos y estás contaminando el planeta. Tienes razón. Pues mete una tasa de tal manera que esos productos automáticamente, cuando se quieran desechar, se eliminen de los circuitos, sean materia prima, se reciclen a emisiones 0 y vuelvan a ser materia prima. Entonces, si nosotros generamos modelos de crecimiento a 0 emisiones y que lo que producimos se recicle 100% a 0 emisiones, ¿quién eres tú para decirme nada? Voy a poner 2 ejemplos muy concretos. 1, los vehículos automóviles. Yo no sé lo que contamina o no un vehículo automóvil, ni lo he calculado, pero no lo voy a decir aquí, vamos, porque no es objeto de esta sesión. Pero preguntad a vuestros padres y abuelos. Antes las ciudades estaban llenas de cementerios de automóviles, lo que hoy llamamos como desguaces, ¿no? Y hoy desguaces quedan 4 o 5. ¿Por qué? Pues porque muchas piezas de los coches se van quitando y se reciclan. O las botellas de plástico, tan criticadas y cuestionadas, pero tan útiles a la vez. Hay muchos países, bueno, para empezar, hay muchos países donde tú cuando compras una botella de plástico ya has pagado la tasa para que eso se recicle, lo cual eso está muy bien. Pero luego, ¿por qué no llega al canal para que se recicle? Eso ya no es problema ni tuyo ni mío, eso es problema del gestor político. Hay países donde tú vas al supermercado y no países muy lejanos, países a a 1 hora de avión. Y tienes que llevar las botellas de plástico, las metes en una máquina y te devuelven el dinero que te han cobrado como les hacían a nuestros padres y abuelos por el casco de cristal de las botellas. Lo mismo, pero por el plástico. Es decir, el político tiene que tener la suficiente idea de gestión para que la basura llegue donde llegue. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, yo reciclo en mi casa. Y un buen amigo, la frase no es mía, es un buen amigo, me dice, no, tú no reciclas, tú separas. Pero tú no reciclas, claro. Bueno, pues por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, si tú puedes crecer de forma ilimitada a emisiones 0 y reciclando el residuo que tú luego generas, ahora viene la segunda cuestión. ¿Me lo permite la regulación? A veces es tan complicado que no se hacen las cosas. Y volviendo al carné del hijo único y el control social que impone China. Bueno, hemos hablado entonces del crecimiento de China y vamos a hablar del carné social. Sí. En China hay un país en Europa, ahora no me acuerdo muy bien. El gran hermano existe y todo eso. 100%, pero también aquí, tú sales vete a Londres y ya con esto está contestado. Hay un país en Europa... ¿Por qué Londres? Porque Londres es el primer país que se llenó de cámaras. Y porque el Gran Hermano, pues Orwell tenía también cierta visión de Londres. Por cierto, ya que sacas el Gran Hermano, obra escrita hace, yo no sé si 70 o 80 años, que todos mis estudiantes tienen que leer y como nadie lee, pues digo, bueno, pues ver la película o la serie, que hay varias, pero que es muy importante reflexionar porque lo que se dijo hace más de 70 años me está hoy vigente. Hemos visto un poco el tema del hijo único, del crecimiento de la sociedad. Entonces, claro, perdón que no he terminado antes. Cuando la gente vive bien, no tiene hijos. Y es lo que le ha pasado a China ahora. Vamos al tema del control social. Hay un país en Europa, que no me acuerdo cuál es, que el apellido se pone primero que el nombre. Entonces, cuando en un país el apellido va primero antes que el nombre, lo que te están diciendo implícitamente y explícitamente es que la familia, la gens, tiene más importancia que la individualidad. Y eso es lo que sucede en China. China es un país colectivo porque el comunismo iba de colectivizarlo todo y vivir todos en la misma habitación y usar el mismo baño y el mismo cubo y tal, pero es que eso se hereda milenariamente de épocas anteriores. Y ellos se ven a sí mismos como un continuo. Como ellos han vivido siempre en ese sistema de comunidades que priman la comunidad frente al individuo, no ven mal el control social, porque entienden que la comunidad está por encima del individuo. Entonces, que a uno le hagan una foto tirando un papel a la calle o que se salte el disco y le hagan una foto, está bien visto hasta por el que comete la infracción, porque dice, bueno, así aprendo ya y no lo vuelvo a hacer. Por eso decía al principio que la herencia cultural pesa mucho. Eso es inviable en Europa.
porque estamos en la individualidad. De hecho, cuánta gente protesta, me han puesto una cámara, me han visto la privacidad, o sea, algo tan sencillo como el portero automático que tienes en tu casa, que por privacidad de datos, si nadie te llama, tú no puedes ver lo que pasa en la calle. Eso sería inviable en China, ¿no? Por eso estamos viendo dos modelos muy diferentes, el occidental y el asiático, y cuando digo asiático, decir meter a China es muy atrevido, porque ahí está India, que tiene también 1.500 millones de habitantes, y no hemos hablado de India, y es totalmente diferente a China. Vamos a decir el occidental y el chino, que son muy diferentes, ¿no? ¿Qué es Occidente hoy? Pues es Europa, es Estados Unidos, es América, es Australia, es el mundo anglosajón, el mundo latino. ¿Y qué tenemos enfrente? Pues tenemos a un mundo musulmán, que son 2.000 millones de habitantes, tenemos a China, que son 1.500 millones de habitantes, tenemos a India, que son otros 1.500 millones de habitantes, pero claro, también tenemos a Corea, a Japón, que es otro tipo de cosas. Entonces, tenemos un mundo complicado, con muchísimas sentires, con muchísimas formas de expresión cultural, y que eso afecta a la política, a la economía y al derecho. Bueno, y también los países africanos, en unos años Nigeria creo que tendrá más población que Estados Unidos, y el 80% de la población mundial será Oriente, o sea, Asia y África, ¿no? África son 1.000 millones de habitantes. Hay que ver si África, pues también África son muchas realidades, los cristianos, los musulmanes, los del norte, los del sur, los bereberes, es decir, es también un mundo muy complejo, es un mundo muy pujante, es un mundo de muchas oportunidades, y si África empieza a solucionar sus conflictos políticos, África va a dar la batalla probablemente en 2 décadas, igual que algunos dijimos hace 2 décadas que China en 2 décadas iba a ser potencia mundial. Vamos a ver qué hace África. ¿Y qué es más libre? ¿Un joven que está metido en el sistema chino o un joven que está en el sistema occidental? La pregunta es muy buena. Yo diría que es más libre un joven que conoce las reglas del mundo digital y que sabe moverse en el mundo digital. Porque, ¿qué es más chino? Un joven que mañana va que sin... vamos a poner un ejemplo real. Un joven que cae en las fauces de una ideología política y empieza a poner tweets, ahora se llaman X, como si no hubiera un mañana, criticando a Trump, a Estados Unidos, poniendo a parir a Israel y empezando a sacarse fotos con el palestino, con la Palestina, sin saber dónde está Gaza, sin saber quién es el primer ministro el primer ministro de Israel, sin saber quién es el primer ministro de Palestina, y sin saber cuál es la capital de Cisjordania, y sin saber cuál es la capital de Estados Unidos, y sin saber cuál es el nombre del jefe de Estado de su propio país. Y pasan 5 años y dice, ahora quiero ir a Estados Unidos o a China. Y dicen, no, tú no. ¿Por qué? Por algo que hiciste hace 5 años, ¿no? Claro, eso hay que saberlo. O sea, uno no puede disparar como siempre. Uno puede tener sus opiniones perfectamente fundadas. Y yo voy a hacer activismo del pueblo saharaui y voy a empezar a escribir libros, pero fundamentados. Pues eso está muy bien, porque tú tienes que ser activista de tus ideas y defenderlas y estudiarlas, pero claro, fundamentadas. ¿Por qué? Porque el problema de la huella digital es que deja una herencia de por vida. Y al final el pasado te va a perseguir en el futuro. Entonces, ¿es libre ese joven o es libre un joven en chino que desde que nace le van a hacer 70.000 millones de imágenes que van a quedar almacenadas en los servidores y que cuando vaya a pedir un crédito a un banco le va a pasar lo mismo que al otro joven occidental? Pues yo creo que más o menos los dos. ¿Por qué? Porque cuando tú te sabes mover con las reglas del juego, la libertad te la buscas tú. Y voy a poner otro ejemplo. Mi familia es de un pueblo de Galicia, de Villalba de Lugo, y yo tengo una casa que hace 40 años era el final del pueblo. Y la casa da a 3 calles. Y en la casa había una peluquería con el máximo cariño y respeto hacia el gremio. Y me decían unos vecinos, cuando tu casa era una peluquería, eso era horroroso, era horrible, porque claro, como daba 3 calles, todo el que entraba y salía del pueblo le veía a la gente y empezaban a cotillear. Pues yo digo, claro, mi casa era el Gran Hermano o la cámara de hace 50 años. Ya se dice el refrán, ¿no? Pueblo pequeño, infierno grande, porque al final ahora lo que hemos sustituido es a las cámaras por lo que antes hacía la gente, el boca a boca, el cotilleo. Oye, ¿cuántas vidas se han truncado por culpa de los falsos rumores en los pueblos pequeños? Yo acabo de hacer un trabajo de investigación sobre los miedos durante la dictadura
Y uno de los miedos de las mujeres más importantes, claro, era quedarse embarazada. Primero porque no había información, no se sabía nada, y si te quedabas embarazada tenías que irte del pueblo porque, bueno, los dimes y diretes eran horribles. ¿Era eso control o no? Lo mismo que ahora. Es decir, cuando tú sabes las reglas del juego, pues te puedes mover y puedes ser libre. Pero importante, para ser libre hay que estudiar. Hay que saber cómo moverse. Hay que saber cuál es la norma jurídica. Y segundo, hombre, uno tiene que ser buena persona y sabiendo lo que hay, pues no intentar cometer irregularidades. Porque claro, ahora vamos a la siguiente pregunta que te podría hacer yo a ti. ¿Qué es para ti, Lluís, ser libre? Pues eso, que lo conteste cada uno en comentarios. Muy interesante. Y así hacemos... No, pero ¿qué es para ti ser libre? Para mí ser libre es tener la capacidad que se logra gracias a la Revolución Francesa en Europa, en Occidente, y por qué no decirlo en China, probablemente gracias, yo no sé si ya al establecimiento de la República Popular de China, pero sí gracias a las políticas de las 4 modernizaciones de Deng Xiaoping, que no existía en nuestro mundo en la edad moderna y en la Edad Media, que no existía, de hacer con tu vida lo que tú quieras. Yo nazco agricultor, pero quiero ser biólogo molecular. O yo nazco en el medio de una ciudad, pero quiero ser rico. Pues me pongo a trabajar y me pongo a innovar. ¿Y por qué he puesto estos 2 ejemplos de ser biólogo molecular y ser rico? Porque algo muy importante que tenemos que decir los profesores universitarios es que si uno quiere ser rico, no vas a la universidad. A la universidad vas a ser académico, a estudiar, a formarte, a tener un conocimiento científico, y si tú quieres ser rico tienes que irte a emprender. Y tienes que montar empresas, porque estamos en un mundo todavía liberal, y tienes que abrir negocios. Y entonces, como el mundo va tan rápido, pues oye, eso hay otros canales, ¿no? Entonces, ser libre para mí es tener la capacidad de poder hacer lo que quiera. Para mí no ser libre es lo que pasaba en otras sociedades que te decían, tus padres, la presión social o el Estado. Tú tienes que ser trabajador en la factoría del metal número 1. Lo vemos en la obra de Orwell de Gran Hermano. Tú tienes que casarte con esta persona, tú tienes que tener 2 hijos y tú tienes que hacer esto hasta que te mueras. El fin de tus días, hacer estas cosas. Eso no es ser libre. Oye, a mí no me gusta ir los fines de semana a comer a un club. A mí me gusta los fines de semana coger un avión y irme a un sitio a conocer otra cultura. Ha habido opciones políticas en este país que querían limitar los vuelos en avión, ¿eh? Eso no se nos olvide. Para mí ser libre yo creo que es saber elegir bien. Porque hacer lo que uno quiere, esto ya lo comentamos un poco en la entrevista anterior, pero si tú, por ejemplo, quieres ver pornografía, pues de alguna manera te conviertes en adicto de. Entonces, hacer lo que uno quiere a veces no te hace más libre. Yo entonces me he explicado mal, porque tú has dado la guinda del pastel. Ser libre es hacer lo que uno quiere, pero con formación para no hacer cosas malas y conocer o tener información de lo que a uno le perjudica. No, y lo que yo he dicho lo he extraído de algo que creo que dijo Higinio Marín. No quería decir Higinio Marín por sí, no era exactamente, pero bueno, sí. Eso es. Y si no, pues... No, pero eso es muy importante, porque claro, comer pasteles, pues están muy ricos, pero tú no puedes comerte todos los pasteles que quieras. Pero alguien tiene que decirte que el azúcar no es bueno, que no sé qué y tal. Te puedes comer uno, fenomenal. Y con el ejemplo que has puesto, pues es capital, claro. Y antes has hablado de guerras por las rutas comerciales. Y yo, pues hablando de la nueva ruta de la seda y de migraciones, bueno, históricamente, pues quien controlaba las rutas comerciales, pues imagino que controlaba el mundo. Entonces, estamos ante una nueva ruta de la seda que en vez de ser mediante carabelas o mediante carros, pues es con aviones y puertos. La respuesta es sí, y sería por ir a la ruta de la seda. La ruta de la seda es una ruta milenaria. De hecho, cuando en Navidades, en el nacimiento de Jesucristo, le llevan oro, incienso y mirra, pues hay una ruta del incienso, que cada uno ponga luego ahí en un buscador ruta del incienso y que mire por dónde iba, que es un poco la síntesis de la antigua ruta de la seda, porque ruta de la seda es el nombre que engloba un conjunto de muchas rutas marítimas, terrestres, de seda, de incienso, de mirra, de muchas más cosas, ¿no? Y básicamente la ruta de la seda era el comercio entre África o el norte de África, Asia y Europa. O básicamente era el comercio entre las civilizaciones y los pueblos más avanzados de hace 2000 años. La ruta de la seda funciona hasta que Mehmed II el Conquistador toma Constantinopla
y dice se acabó el comercio entre Oriente y Occidente, o entre China y Europa, o entre Asia y los polos europeos. Y claro, como el comercio tenía que seguir existiendo, pues hay que buscar otras rutas. Ya no se puede ir por ahí porque Mehmed II dice que no. Portugal se lanza a explorar el mar por el oriente y España por el occidente. Es decir, y de una manera muy clara, hablaba al principio del acontecimiento fortuito. Si Mehmed II no toma Constantinopla, Cristóbal Colón y España no descubren América. Fin de la historia. ¿Por qué? Porque era una necesidad. Es decir, muchas veces las cosas suceden porque hay una necesidad. Bueno, el hecho es que Cristóbal Colón descubre América, pero ese no era el objetivo de Cristóbal Colón. El objetivo de Cristóbal Colón era llegar a la especiería, que son unas pequeñas islas, Tindore y Ternate, que hoy quedan en Indonesia, apuntando para hacer algún viaje a la especiería y grabar allí algo, y volver. Muy importante, volver. Y eso lo consigue Urdaneta mucho después, pero gracias a Urdaneta se establece el galeón de la China o la nao de Manila, y entonces Europa y Asia comercian por la ruta de los portugueses y por la ruta de los españoles. Y sigue funcionando, en el caso español, hasta que se produce la independencia de México y México decide clausurar el galeón de Manila o las relaciones con China. Pero luego el comercio sigue funcionando, ¿no? Holanda establece sus compañías de comercio, Inglaterra establece también sus compañías de comercio y todo lo que va sucediendo. Y luego, perdón, muy importante que hablaba antes de John Adams, y Estados Unidos, o las colonias cuando se independizan de Gran Bretaña, pues también establecen sus rutas con China. Hasta, vamos a poner 2026, aunque llevamos hablando de esto ya 10 años, pero vamos a poner hasta 2026, que estamos ahora mismo en 2026, el mundo comercial como podríamos decir, el mundo comercial acontece o sucede en los siguientes escenarios que desde luego en las facultades de comercio tendrían que ser la primera clase, y hay mucha gente que no lo conoce tanto. El estrecho de Malaca, el canal del Suez, Hormuz por el tema del petróleo y por el tema del gas, Gibraltar y el canal de Panamá. Esos son los puntos actuales más importantes por donde acontece el comercio. De hecho, cuando el canal del Suez se ha cerrado por cualquier cosa, pues ha pasado lo que ha pasado. Y la gente de tu generación lo habrá visto porque cuando hubo un accidente hace 3 o 4 años en el canal del Suez, los productos de AliExpress tardaban 15 días más en llegar. Ahora bien, Malaca lo quería controlar Gran Bretaña, de ahí Singapur, que es la gran gasolinera del mundo. El Suez lo quería controlar Gran Bretaña, por eso se queda y se pone 2 bases en Chipre. Chipre es un país europeo, Chipre del Sur, la República Turco-Chipriota es otra cosa, donde hay 2 bases británicas. El estrecho de Gibraltar lo quiere controlar Gran Bretaña también con el monte de Gibraltar, que por cierto ya sabe todo el mundo que es, si uno atraviesa el estrecho de Gibraltar en barco, no de norte a sur, sino de este a oeste o de oeste a este, se ven 2 grandes montes, ¿no? Gibraltar en Europa y el monte Tacho en África, son las columnas de Hércules. Y luego el canal de Panamá, pues todo el mundo sabe lo que pasa porque estamos todos los días viendo en las noticias. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que fruto del deshielo ártico, pues claro, se está diciendo, oye, vamos a abrir unas rutas por el Ártico para saltarnos todos estos estrechos y poder, por ejemplo, en Estados Unidos ir de costa oeste a oeste por el norte de Canadá. Por eso Trump tiene el punto de vista en Canadá. Y en el caso de Eurasia, por el norte de Rusia. Y así nos evitamos nos evitamos Malaca, nos evitamos Suez y nos evitamos Gibraltar. Yo esto lo tengo publicado en algún artículo y que en ese caso, pues yo me atreví a vaticinar que unas pequeñas islas se llaman Svalbard, pues que podrían ser el nuevo Singapur del siglo XXI si esto aconteciera. Entonces, claro, están todos muy interesados en lo que pasa en el Ártico y por eso ahora el Ártico pues es un problema, es un foco, es un sitio de tensiones. Y algo muy importante cuando hablamos de tecnología, ¿no? Con visión histórica. Hace 100 años no se sabía qué había en el Ártico. O sea, el mundo se acaba de descubrir, ahora no me acuerdo de la fecha exacta,
pero obviamente tuvo que ser en verano, porque en invierno por ahí no se puede sobrevolar. O sea, todavía no hemos cumplido 100 años hasta que alguien pudo poner en un mapa en el Ártico no hay un monte. ¿Por qué? Porque había que llegar a lo que es el Polo Norte y ver que eso era una banquisa, ver que no había un monte, ver que no había tal, ¿no? Eso. Y otra cosa también muy curiosa, que claro, como los británicos o los anglosajones han inventado la publicidad, o podemos decir que han inventado el marketing, pues como no fue un británico, pues no se sabe, pero la persona que llega al Polo Norte la persona que llega al Polo Sur es la primera que sobrevuela el Polo Norte y es la primera que consigue hacer la ruta del el pasaje del noroeste por Canadá, que me voy a dedicar ahora 3 minutos si me dejas, que es súper interesante. Y fue Amundsen. Pero claro, como no era británico, pues pasa desapercibido. De hecho, hay una base en el Polo Sur que le ponen el nombre del segundo también. O sea, no solo del primero, Amundsen Scott, porque había que meter al Scott a este como fuera. Cuando España descubre el paso por el sur, el paso de Magallanes, Gran Bretaña se tira 4 siglos buscando el paso por el noroeste. 4 siglos. Y no lo consiguen nunca. Y tiene que ser un noruego el que lo consiga. Esto era lo que quería comentar. Y bueno, tú eres especialista también en la Antártida. Me interesan mucho las regiones polares. ¿Y qué hay de la Antártida? Porque hemos hablado sobre todo de, bueno, Groenlandia, Canadá, pero por abajo. La Antártida es un lugar que se descubre por parte de los españoles, y lo tengo en un libro, Gabriel de Castilla. Luego hay otro de Seixas de Mondoñedo, que parece ser que es el primero, yo lo tengo también publicado, que pudo llegar por allí. Estuviera trabajando con un almirante retirado argentino, Marcelo Tarapov, que me está ayudando a identificar los lugares donde pensamos que Seixas de Mondoñedo llegó o pudo avistar. Y bueno, es interesante porque históricamente se consideraba que era una parte del mundo, y de hecho hay muchos mapas donde se ponía ahí Terra Australis Ignota y tal. Y a día de hoy es interesante porque es un refugio de fauna, un refugio climático. Se piensa también que puede haber muchísimos recursos minerales. Es un lugar donde hay empieza a haber bastante turismo, para gran escandalera de los científicos que quieren dejar eso como algo muy exclusivo. Lo que yo tengo publicado como investigador, y por tanto es discutible, es que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hace una gran operación en la Antártida, militar. Y yo creo que se da cuenta de la dificultad del terreno. Y por tanto propone que eso sea un estatus internacional, porque si empiezan las guerras por la Antártida, el lío podía ser tremendo. Y quien lleva la delantera en 1946 y ahora es Rusia. De hecho, Napoleón pierde en Rusia por el frío, Hitler pierde en Rusia por el frío, y los rusos son, junto a los noruegos, los que tienen ese expertise o ese conocimiento para ir por las tierras polares. ¿Qué tiene que ver la Antártida con Groenlandia? Esto daría lugar para un podcast solo dedicado a los temas polares. Sí, ya sé que uno está en el norte y otro está en el sur, pero al fin y al cabo el escenario es el mismo. Son escenarios muy fríos donde hay que tener un expertise, un conocimiento y una tecnología importantísima. ¿Por qué Amundsen llega al Polo Sur y no llega a Scott? Pues precisamente por este expertise y esta tecnología. Es decir, tú y yo pues no podríamos irnos a vivir a la Antártida, y si nos fuéramos pues sería muy complicado, muy difícil, muy tal. Entonces, claro, el expertise que uno tiene en la Antártida pues sirve también para el Ártico. ¿Qué interés hay en el Ártico? Muchos, pero las rutas comerciales. ¿Y qué interés hay en la Antártida? Muchos, soberanía, pero también los recursos. Es decir, la gran diferencia que hay entre el Ártico y el Antártico son las rutas comerciales del Ártico, porque en los dos lugares puede haber recursos naturales, minerales muy importantes. Y siguiendo con las rutas comerciales, estas nuevas rutas son movimientos naturales o son movimientos fruto pues del reajuste global que está habiendo. Por ejemplo, China creo que pues intenta comprar aeropuertos o ampliarlos, por ejemplo, en Groenlandia, ¿no? Creo que en el 2018 se cayó esa propuesta por parte de empresas del gobierno chino que querían mejorar el aeropuerto, varios aeropuertos de Groenlandia, tengo entendido, ¿no? Entonces, ¿esto es algo natural o estas nuevas rutas comerciales, estas ampliaciones de trenes chinos que creo que está viendo por casi toda Europa, esto es por un reajuste global? Bueno, pues todo. Cuando Xi Jinping llega al poder,
Xi Jinping tiene 3 poderes y los coge en 3 años, no de golpe le dan todos los poderes, ¿no? Es secretario general del Partido Comunista, luego es presidente de la República y luego es presidente de la Comisión Militar Central. Y estos poderes los coge del año 2012 al 2014, coge uno cada año. Se da cuenta que en aquel momento, año 2012, 2013, 2014, Estados Unidos con Japón pues estaban haciendo una política de cerrar la salida de China al mar. Y entonces Xi Jinping se da cuenta de aquello y dice, bueno, pues si me cierran la salida de China al mar, reactivo la ruta de la seda, y por eso aparece el concepto de nueva ruta de la seda, obor, un cinturón, una franja, una ruta, que básicamente es hacer lo que hacía 1000 o 2000 años se hacía con camellos, pero con carreteras y trenes. Empieza a atender trenes, infraestructuras y puentes para poder vertebrar Eurasia y el norte de África con este tipo de infraestructuras. Es mucho más costoso mandar una mercancía por tren de Madrid a Yibú, que es donde tenemos nosotros la ruta por tren, pero claro, si te cercenan el mar, pues tendrás que hacerlo de alguna manera y los precios de AliExpress subirán 10 veces, pero bueno, seguiremos pudiendo tener ese tipo de suministros. Entonces, las rutas, al fin y al cabo, se adecúan a la situación actual, es decir, yo produzco esto, fabrico esto, lo vendo en tal sitio y necesito hacer una ruta para llevar estos productos. Por cierto, el turismo moderno, porque turismo también había en la época del Imperio Romano, porque era muy seguro y demás, creo, yo no soy experto en turismo, que una definición de turismo es cuando una persona va de un sitio a otro sin tener una necesidad de ir, no hay una necesidad comercial ni de establecerse ni de nada. Es decir, cuando en Gran Bretaña aparecen los trenes, fruto de la Revolución Industrial, pues había gente que se metía en un tren para ver qué era eso. Entonces iba y venía y dicen, bueno, pues aquí aparece el turismo, ¿no? Es decir, esto, la nueva ruta de la seda, que eran estas estas vías y tal que iba a hacer China, no era para que los turistas fueran en un tren de alta velocidad de París a Pekín en 2 días, no, era para llevar productos. Otra cosa es que luego aparezca gente como tú y como yo, que somos personas inquietas, y digamos, es que nosotros queremos ir a ver, no queremos ir a ver grandes monumentos o lugares de historia del arte o no, queremos ir a ver dónde están las fábricas, cómo son los trenes, cómo son tal, es decir, hay muchos tipos de turismo, ¿no? Entonces, hay un turismo industrial, hay un turismo de lugares abandonados, pero hay mucha gente que le interesa saber qué pasa con las cosas y se mete hasta dentro. Quería comentar esto del turismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con las rutas? Bueno, pues que China tiene que comerciar con Europa, como ha hecho hace 2000 años, y por eso hacen falta esas rutas con el Ártico. Oriente o Arabia quiere vender petróleo y gas y necesita vender petróleo, y por eso tiene que tener el paso libre del estrecho de Hormuz, que Irán cuando se enfada se lo quiere cerrar, y si no, pues tiende oleoductos o gasoductos pues para vender ese petróleo. Es decir, tú estableces rutas con lo que tú necesitas o quieres vender o comerciar. Cuando España fue a la especiería, era buscando el comercio, no era buscando que unos fueran allí a hacer turismo. Aquí ahora haré otro apartado. Porque cuando España hace la ruta de Indias, buscaba el comercio, pero también buscaba otra cosa. Y se ha trabajado muy poco este aspecto. Yo lo tengo publicado, lo tengo escrito, además estoy trabajando en ello. España buscaba llevar el Evangelio. Entonces, grandes gestas españolas que se hacían para comerciar buscaban llevar el Evangelio. Por eso, hoy el Evangelio, las iglesias y las catedrales están en América, y Gran Bretaña, que no buscaba llevar el Evangelio, donde hay una herencia británica siempre con mucho respeto y demás, pues no hay grandes monumentos que hoy son patrimonio de la humanidad, ni grandes catedrales, ni grandes iglesias. Y el mestizaje de la población, porque cuando eras cristiano pasabas a no ser esclavo, ¿no? Los cristianos los cristianos o los españoles que de aquel entonces que dependíamos de Roma, te podías mezclar por la población. Y el 90 y pico % de la población se mezcló. Y por eso México, la mayoría de... Claro. Bueno, hay muchísimos menos, o el porcentaje de indígenas puede ser que sea mucho más pequeño que... la mayoría, me estoy liando, pero la mayoría de la población en México, pues tienen familiares que son criollos, ¿no? Y se mezclaba la sociedad, mientras que si vas a Inglaterra, quizá el 2% de la población pues son nativos, o el 1%, y están en reservas casi. Hay datos genéticos de empresas que te secuencian el código genético que establecen los troncos raciales.
yo lo que puedo afirmar es que en los países de presencia española, los troncos raciales que predominan son los troncos indígenas. Y en países de presencia anglosajona, los troncos que predominan son los europeos. Y segunda cuestión, respecto al mestizaje. Hay que ver en qué año, por ejemplo, en Estados Unidos se acaba con las políticas de segregación. Hay que ver cómo se trataban las segregaciones, y ya no hablo tampoco de etnias, sino de hombres y mujeres, por ejemplo, en los clubes ingleses en Gran Bretaña. Y un tema que daría también para otro podcast es hablar de algo que en el siglo XIX y siglo XX era muy común y que hoy se ha borrado e incluso se le ha echado la culpa al movimiento nazi, que era la eugenesia racial. Que aquí lo empezaron los británicos. Bueno, lo empezaron muchos, todos, porque son corrientes coetáneas a la época. La historia está para conocerla y para evitar que se repita. Yo no puedo atreverme a juzgar a cosas del siglo XIX o cosas que hicieron mis abuelos. Yo no tengo por qué pagar con lo que hicieran mis abuelos. Es decir, pues si uno tuvo un abuelo esclavista, pues ya está, pues se conoce y punto, y que no se repita, ¿no? Pero claro, los inventores del marketing muchas veces estas cosas las han ocultado. Y hay una pequeña isla que interesa muchísimo a China y también a Estados Unidos, y se llama Taiwán, y ahí se hacen pues la mayoría de los chips del mundo, ¿no? Los microchips, ya sea pues para... Bueno, y son comprados por Apple, son comprados por Nvidia, creo también. Entonces, Jalife, don Alfredo Jalife, hicimos una entrevista con él y nos dijo que es muy probable que China se quede con Taiwán. ¿De qué manera afectaría pues al orden mundial que eso ocurriese? Ahora mismo hay un status quo. El primero que mueva ficha y cambie el status quo abre la caja de Pandora. Fin de la historia, no hay más. Tenemos a Estados Unidos con Groenlandia, tenemos a Rusia con Ucrania, tenemos a China con Taiwán, pero también tenemos en Europa, pues no sé, Gibraltar, Ceuta y Melilla. Tenemos muchísimos puntos en el mundo así. Tenemos la propia Antártida entre Noruega, Estados Unidos, Chile, Argentina. Hay un montón de islas en un montón de sitios. Es decir, el primero que toque el status quo abre la caja de Pandora. No se puede decir más. Es decir, Taiwán es un país que nace después que nace en el siglo XX. Que obviamente era una parte de China. De hecho, Taiwán es la República China y China es la República Popular de China. Estados Unidos no quería reconocer a la China comunista de Mao y mete a Taiwán en el Consejo de Seguridad Permanente de Naciones Unidas hasta que ya se dan cuenta que eso es una distopía en cierta manera, lo detraen y meten en la República Popular. Los países que tienen relaciones diplomáticas con la República Popular de China no las pueden tener con la República de China, que es Taiwán, pero entonces Taiwán te manda a un delegado comercial y bueno, pues se hacen cosas. Entonces hay lugares así en el mundo, hay muchos, ¿no? Hay uno muy interesante, otro sitio para hacer un viaje juntos. Es un pequeño país al norte de Moldavia que se ha quedado anclado en el tiempo, como si quisiéramos ir nosotros a la Guerra Fría a una ciudad estalinista, y es Transnistria, capital Tiraspol. Bueno, pues es otro de estos lugares que, claro, como ahí no hay petróleo, pues nadie se ha metido todavía a reclamar aquello, ¿no? Pero son lugares así en el mundo, hay muchos muy interesantes. O el país Liberland, ¿no? Que es un lugar que no aparece en los tratados, que hay un triángulo que se han formado. Es decir, es muy complicado tocar el status quo de este tipo de problemas o de cosas. ¿Cómo parece ser que cómo parece ser que se está resolviendo el tema de Groenlandia? Pues claro, otra cosa que no nos podemos olvidar es que si tú vas a comprar a un bazar y el señor que te vende la mercancía tiene más experiencia en ventas que tú, yo no voy a decir a engañar, porque cuando uno compra algo nadie te está engañando, pero te va a cobrar el triple que igual le cobra el de al lado, ¿no? Cuando entra cualquier persona que entra en un lugar donde no hay precios fijos y es que preguntar y a ver qué vale, pues los precios tienen oscilaciones en función de 1000 variables. Esto estudias también los economistas. Oye, hay políticos muy buenos, hay estadistas muy sabios y muy cultos, hay expertos juristas que llegan a presidentes o primeros ministros, a jefes de gobierno, pero claro, cuando tú tienes enfrente a un hombre de negocios,
pues las negociaciones son diferentes. Y cuando vemos a Trump de presidente de Estados Unidos, no nos podemos olvidar que él es un hombre de negocios acostumbrado a las grandes negociaciones. Que negocies dónde poner un campo de golf o negocies qué vas a hacer con Groenlandia, pues es una negociación. Tú pides 10 para quedarte en 5 o en 4 o en 6. ¿Qué puede pasar? ¿Que Estados Unidos meta más bases en Groenlandia? No sé lo que puede pasar porque no estoy en la negociación, pero lo que sí que sé es que es el inicio de una negociación. Trump quiere comprar y quedarse en Groenlandia. ¿Lo conseguirá o no? Pues igual no, pero algo puede sacar. Es una negociación. Uh-huh. Y en este gran choque de potencias del que hemos estado hablando, Europa va a convertirse en un gran museo, pero irrelevante. Quiero decir, si ves las 10 empresas más importantes de Estados Unidos, pues las 10 serán tecnológicas. Por lo que comentas, Asia está avanzando muchísimo, pero las 2 empresas más importantes en Europa son una farmacéutica y luego Louis Vuitton, que quiero decir... Europa, y lo dice un europeísta, está en una situación delicada, es un enfermo débil y podría llegar a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque la Gen Z, la gente de tu generación, no entiende para qué sirve la Unión Europea, se ha convertido en un monstruo burocrático y habría que explicar si da soluciones o no. Yo creo que sí, pero me cuesta mucho explicar por qué es útil la Unión Europea. No es que me cueste mucho, es que es complicado, ¿no? Entonces, como dice Paco Maruenda, cuando él hace un titular, si no lo entiende su madre, pues no es un titular. Entonces, si yo como profesor de un máster de Unión Europea tengo que crear un máster para explicar cómo es el funcionamiento institucional de la Unión Europea, la gente no va a percibir que las instituciones son útiles y la gente va a cuestionar las instituciones, que es el gran problema que tenemos ahora. Entonces, como historiador y como tecnólogo, lo que sí que puedo afirmar es que las instituciones que tenemos, muchas de ellas centenarias, otras que aparecen después de la Revolución Francesa, al albur de la construcción de los estados modernos, otras instituciones que aparecen, por ejemplo, cuando la distancia era una persona montando a caballo, pues hay que ver si son útiles o no. Es decir, cuando tú hoy implementas un montón de softwares y de aplicaciones, pero te obligan a ir a una ventanilla con cita previa y tardan 3 meses en resolverte algo, pues la gente se empieza a cuestionar. Entonces, el gran peligro ahora mismo que tenemos en Occidente es el hackeo cognitivo de otros lugares y países que hacen que la gente joven se cuestione la utilidad de las instituciones que tiene que pagar con sus impuestos. Porque eso es el principio del fin de las democracias. Y esto tiene también nombre, porque se lleva estudiando desde hace 10 y 15 años. Yo acabo de publicar un artículo al respecto, que no voy a recomendar ahora porque no voy a hacer publicidad de mis propias publicaciones, pero tiene nombre. Entonces, el gran reto de la sociedad actual es, primero, modernizar, adecuar las instituciones a la situación actual tecnológica, y segundo, que la gente joven, que la Gen Z, empiece a percibir que las instituciones son útiles. Yo no tengo la receta ni tengo la varita mágica, pero sí que me atrevo a proponer o a pensar que la solución es adelgazar las instituciones, porque estamos en un mundo tecnológico, igual que se adelgazan las empresas, e igual que se adelgazan muchísimas organizaciones, fruto de implementar tecnología, 1, y 2, creo que sí que parte del problema es el exceso de regulación y habría que empezar a desregular. De hecho, ya hay en algún país ministerios para la desregulación y no creo que tardemos mucho en ver en España, gobiernos autonómicos, ayuntamientos o incluso en el gobierno nacional, departamentos de desregulación. Uh-huh. Y siguiendo con Europa, hay un tema que preocupa, pues yo creo que a muchísimos europeos, mucha gente que vive en Occidente también, que es la pérdida de valores y al mismo tiempo el crecimiento del Islam. ¿Crees que el Islam es compatible con Occidente? Una pregunta muy interesante. El Islam son 2.000 millones de personas. Uh-huh. Y si son 2.000 millones de personas, ¿tú crees que pueden ser iguales? No. Hay muchos tipos de Islam, ¿no? Igual que hay muchos tipos de cristianismo. La pérdida de valores que hemos tenido en Europa aparece tal vez, ¿no?, en la Revolución Francesa, cuando se habla de los estados laicos. Pero claro, el estado laico no significa quemar iglesias,
significa igual respetar, ¿no?, el culto y que cada uno haga lo que quiera. Pues yo quiero ser de tal culto, yo quiero ser de tal otro. Pero claro, ha habido países donde ha habido una persecución religiosa. Y en algunos lugares incluso hasta física. Y esto ahora está dando la vuelta. La prueba es que, hago un paréntesis, hay una serie que es el Papa Joven o el Nuevo Papa, que yo esto lo comenté con el obispo de Mondoñedo, don Fernando García, y me decía que era, o él pensaba que era lo que le había pasado a Juan Pablo II, que Juan Pablo II consiguió un poco que la gente volviera a las iglesias. En cualquier caso, lo que estamos viendo ahora es que la Gen Z es mucho más religiosa que las generaciones anteriores. Hay un fenómeno viral, el de Guillerme, el padre Guillerme, que llena estadios y llena de todo. Yo ahora me pregunto, ¿no será que la Iglesia ha conseguido adaptar el mensaje a la sociedad actual y por eso la gente está volviendo a las iglesias? Pregunto, no lo sé. Eso por un lado. Es decir, lo que sí que es indudable es que hoy en España las iglesias están más llenas que hace 10 o 15 años. 2. Choques culturales han existido desde que el mundo es mundo. Y si queremos ver a las religiones como culturas, o sea, igual que tú respetas una cultura, respetas una religión, choques religiosos ha habido desde que el mundo es mundo. Hay el dirigente de la organización de la World Muslim Association, que es la organización religiosa que entre otras cosas gestiona Medina, la Meca y los lugares santos del Islam en Arabia Saudí, dice que gran parte de los conflictos empiezan por las religiones. Entonces, organizaciones como Naciones Unidas, que nacen con una vocación laica, tienen que empezar a preguntar también a los líderes religiosos. Es decir, el diálogo interreligioso es necesario hoy en el siglo XXI si queremos evitar conflictos religiosos. O sea, tú no puedes frenar un conflicto dejando de lado las religiones. Y claro, cuando tú me dices, ¿el Islam es compatible con Occidente? Bueno, mi respuesta categórica es sí, pero ¿qué Islam, no? ¿Qué es el Islam? ¿El de 4 locos que hacen un atentado gritando Alá Akbar y que cuando eso acontece todas las organizaciones religiosas condenan a esos 4 locos? Es decir, eso no es un atentado religioso, son 4 locos, ¿no? O el Islam que vemos en países con modelos de éxito, como podamos encontrar en Indonesia, en Malasia, en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes Unidos o en otros lugares, ¿no? Por eso quiero poner esto un poco de manifiesto. Estos días salía un país de la península arábiga diciendo que no iba a pagar más becas a estudiantes de este país a Europa porque se radicalizaban. Esto es tremendo, ¿eh? Porque ¿dónde está el problema de la radicalización? ¿Está en estos lugares o dónde está? Es decir, la respuesta ¿es un loco que se ampara en una cultura para cometer atentados o es la propia cultura religión que forma a los locos para cometer atentados? Porque ese es el gran nudo, yo creo que es lo primero. Es decir, respetar y convivir, hemos convivido todos y hemos respetado todos, ¿no? Porque hay mujeres que llevan burka y otras no, ese sería el gran condicionante. Porque hay lugares donde se protege a la familia y otros no, es una religión o no. Entonces, yo lo primero que diría es, sí creo que el Islam es compatible con Occidente, no todos los modelos de Islam. Y 2, algo que hay que hacer por parte de los líderes religiosos musulmanes y también de la Gen Z, como es tu caso, es conocer. ¿Cuántos jóvenes se han ido a una sinagoga y a una mezquita, han llamado a la puerta y han dicho, hola, mira, yo no quiero ser musulmán y no quiero ser judío, pero quiero que me expliques qué es esto y cómo funciona? Yo lo he hecho así de veces y desde que tenía vuestra edad. Me han abierto las puertas de todos los lugares y a mí nadie me ha intentado convertir ni a una cosa ni a otra. Es decir, es una aproximación. Oye, llega un sábado, cuando vayamos al Santo Sepulcro, pues verás que el sábado empieza el viernes por la tarde, pues verás que el viernes por la tarde es difícil coger taxis porque hay un sábado, ¿no? Y iremos a desayunar al hotel si nos pilla el sábado por la mañana y no hay
artefactos donde tú puedas apretar un botón. O sea, el café ya está hecho, las tostadas ya están tostadas. ¿Por qué? Pues porque son sus costumbres y hay que respetarlas. Es que a mí me gusta el café darle al botón. Pues no, porque sus costumbres y allí se celebra el Sabbat. Ya, pero es que soy musulmán. Digo, bueno, pues hoy te tomas el café ya hecho del día anterior, que tampoco te va a pasar nada. Es decir, es un respeto, ¿no? Pues igual que si nosotros mañana vamos a una mezquita a comer, pues que nadie se le ocurra, es que yo solo como jamón. Pues tío, pues hoy no comer jamón. Oye, o un cristiano en Cuaresma, en Semana Santa, que nos vayamos a Sevilla a unas procesiones y que llegue uno y diga, es que yo solo como carne. Bueno, pues hoy te toca comer pescado porque estamos en Sevilla, hemos venido a unas procesiones y hoy es viernes de Cuaresma y ya está. O sea, es un poco el respeto, que hemos hablado de religión, pero que podríamos hablar también de culturas. Uh-huh. ¿Dónde está el problema muchas veces? Yo creo que el problema está en la integración. Yo creo que el problema está en las terceras generaciones. Esto no lo digo yo, lo han dicho en Gran Bretaña. Y yo creo que el problema está muchas veces en las ideas. Esto hay que decirlo con mucho cuidado porque luego aquí sí que te pueden poner a parir. En las ideas de que tú quieres construir una idea de algo y tú ves que no encajas ahí, ¿no? Pues es que todos los que hablan este idioma son no sé qué, o sí o no. ¿Y por qué digo esto de las terceras generaciones? Pues porque mañana todas estas personas que han entrado en patera en España y tengan hijos van a tener exactamente los mismos derechos que tus hijos y van a ser tan españoles como tus hijos y va a haber que hacer programas de integración para que esos sean tan españoles como tus hijos y no quieran abrir un conflicto. Porque si tus padres o cualquier padre adoptó hace 20 o 25 años a unos bebés chinos y hoy tienen forma de etnia china, pero hablan español, no hablan chino y son tan españoles como pueda ser yo. Y eso Europa lo está haciendo mal, muy mal. El presidente Ronald Reagan, cuando dejó de ser presidente, tiene una frase muy buena y es que dijo, la diferencia entre Estados Unidos y Europa es que mañana cualquier persona que venga de cualquier parte del mundo puede sentirse norteamericano de corazón, conociendo nuestros valores y nuestras costumbres. Pero un italiano solo puede ser italiano si ha nacido en Italia. Y ese es el gran error. Porque en la historia del mundo siempre ha habido historias de migraciones. Y por poner el ejemplo de Italia, pues váyase usted a saber si usted o yo somos hispano-romanos o somos del norte de África y tenemos un poco de sangre bereber o somos judíos conversos y tenemos código genético askenazi. Esto ya se puede saber, ¿no? De hecho, cuando había las conversiones y los bautismos, acuérdese uno de las purezas de sangre. Oye, la pureza de sangre de la Edad Media no es ni más ni menos que la película de 8 apellidos vascos llevada al día. Entonces, para que todos convivamos culturalmente en paz, hay que saber cómo hacer esas integraciones. Y aquí sí que Estados Unidos nos lleva a la delantera. Uh-huh. El propio presidente Trump es de origen alemán. Uh-huh. Y, Felipe, un cristiano, por ejemplo, podría ir a un país islámico, por ejemplo, a Marruecos, pues a predicar el evangelio en público, por ejemplo. Pues, a ver, lo digo porque aquí en las mezquitas, si tú andas por algunas ciudades europeas, pues escuchas pues los cantos que hacen o también se deja pues celebrar sus celebraciones en público. Bueno, pues aquí te voy a contestar con otro viaje, porque estas cosas es muy fácil hablarlas y decir si sí o si no, las percepciones, ¿no? ¿Tú puedes salir ahí a la calle ahora vestido de amarillo? Pues sí, hasta que llegue alguien y dice, mira ese imbécil vestido de amarillo, y tú te enfadas, ¿no? Y tal, ¿no? Vamos a Rabat, vamos a ver al arzobispo católico de Rabat y se lo preguntamos a él, a ver qué pasa. Uh-huh. Yo lo que sí que sé es que esto es muy rápido, y lo que yo acabo de decir ahora no lo hubiera dicho hace 10 años. ¿Por qué? Porque hace 10 años hubiera pensado otra cosa. Y no es que hace 10 años yo fuera distinto, no, es que el mundo está cambiando. Yo lo que sí que sé es que ahora en Arabia Saudí, que hace 6 años era un país tan cerrado como Corea del Norte, y hoy no, ahora mismo hay un plan para construir iglesias católicas. Ahora mismo hay un plan para construir iglesias católicas en Arabia Saudí. Y ahora alguien me puede decir, es que claro, hace 6 años se les perseguía y no se permitía. Digo, bueno, ya hace 6 años sí, pero ahora no. Uh-huh. Es que el mundo ha cambiado muy rápido. Europa ha hecho 4 revoluciones industriales en 2 siglos,
China ha hecho 4 revoluciones industriales en 40 años y Arabia Saudí ha hecho 4 revoluciones industriales y una revolución digital en 10 años o en 5 o 6 años. Entonces, claro, el mundo cambia muy rápido y esto, como decía antes, no va de juzgar a mis abuelos o a mis padres o a mí mismo hace 20 años. Va de qué mundo estamos construyendo ahora para que sea un mundo mejor, donde la gente tenga más recursos, viva más y sea más feliz. Entonces, esta pregunta que me has hecho, que es muy interesante porque sí, claro que hay muchos países musulmanes a día de hoy donde se persigue y se ajusticia a los cristianos, donde se expulsa a los católicos, donde se persigue y se destruyen las iglesias. Y no solo las iglesias, oye, los talibanes en Afganistán se cargaron un montón de budas porque no podía haber imágenes religiosas. Ya sabes que el Islam y, por ejemplo, los protestantes, pues no pueden tener imágenes, ¿no? Ha habido ahora una procesión de unos protestantes con una Biblia y salía un sacerdote católico romano diciendo, bueno, y esto es que adoran la tinta de la Biblia, porque claro, es decir, hay que respetar todo este tipo de cuestiones. Hay que ir allí y verlo. Y cuando dos culturas se encuentran, imagino que una prevalece sobre la otra. Entonces, ¿hay culturas más fuertes que otras? Claro que sí. Y entonces, hay culturas más ricas que otras. ¿Y el Islam es una cultura más fuerte, de alguna manera, que la Europa que hoy en día habitamos? O sea, no. Vale. Es una cultura diferente. No, porque por ejemplo cuando Hernán Cortés pues, va a México o cuando los conquistadores españoles pues, van a Hispanoamérica, al final acaba prevaleciendo una cultura. Hay un mestizaje y la cultura que tecnológicamente está más avanzada, pues obviamente se va imponiendo, pero hay un mestizaje. De hecho, te voy a poner otro ejemplo. A mí me gusta decir que en los lugares, y la frase tampoco es mía, en los lugares por donde han pasado muchas culturas, la gastronomía es excelente. Y un ejemplo es la isla de Chipre. En Chipre la gastronomía es deliciosa. ¿Por qué? Porque ha habido muchas culturas. Con el máximo cariño y respeto, en lugares donde ha habido muy pocas culturas, hay 3 platos. No hay muchos más, ¿no? Entonces, hay un mestizaje, hay un respeto, hay una imposición. Te voy a poner, oye, ¿qué hubiera pasado con la Iglesia Católica en España si ahora no hay ese boom de Hakuna, los grupos de jóvenes que van a las peregrinaciones y demás? ¿Se hubiera extinguido el catolicismo en España? Pues no lo sé, pero hay muchos lugares en el norte de Europa donde, como no hay fieles cristianos, las iglesias las han reconvertido en bares y en bibliotecas. En España hay una iglesia que es un bar, por cierto, un restaurante. Pero claro, si la gente vuelve a estas culturas, pues se volverán a hacer pues este tipo de lugares, ¿no? Yo vuelvo a lo mismo. Yo te recomiendo, Luis, que cojas un rabí judío y digas, oye, yo quiero pasar un sábado con vosotros. Y ya está. Y te cojas a un imán y dices, oye, quiero ir a una mezquita y quiero hacer... los imanes cuando rompen el Ramadán, cuando tienen el Ramadán, rompen el ayuno que se llama iftar. Oye, yo quiero que me invites a un iftar. Te van a invitar el 80%. Claro que hay en Europa radicales, y muchos, te lo acabo de decir. Pues, bueno, no creo que tengan la mala suerte de tocar con uno de estos radicales, que te va a decir que ni de broma, que no sé qué tal, ¿no? Pero, oye, ¿cómo era el cristianismo hace 4 o 5 siglos? Pues también ha evolucionado. Pero vamos, esto es una opinión muy personal y seguro que hay mucha gente que piensa lo contrario. No, pero ¿y hay culturas mejores que otras? Yo creo que no es que sean culturas mejores. O sea, por ejemplo, volviendo al descubrimiento de América, al final, pues una parte de esos indígenas eran caníbales. Entonces, si vas a la ley natural o a donde... O sea, hay culturas mejores que otras. Se podría decir que sí. Hay cosas atroces, ¿no? Pues el canibalismo, la ley del talión, el ojo por ojo, los temas de que ahora la presión de las élites de poder a través de las violaciones de los derechos humanos. Hay cosas atroces, ¿no? Muy importante. Para que una cultura exista, tiene que tener una agricultura. Y algo que se dice muy poco es que para que exista una agricultura tiene que tener un calendario. Los mayas y los aztecas tenían unos muy buenos calendarios, pero no conocían el hierro, claro, no necesitaban el hierro probablemente. Estaban en la edad de piedra, pero con un calendario muy preciso. Y luego, claro, que había canibalismo y había cosas horribles, ¿no? Pero estas cosas se van un poco limando, las cosas que son atroces de muchas culturas. Nosotros somos un mestizaje. A ver, ¿nosotros qué somos? Somos fenicios, somos griegos, somos romanos, tenemos una herencia judía,
o no, porque los que tienen una herencia judía, yo creo que el calendario empieza el domingo, como es en el mundo anglosajón, nosotros empezamos el calendario el lunes. Es decir, ¿en qué año vivimos? Pues, por cierto, vivimos en un año que sale de un algoritmo de la Universidad de Salamanca. Los chinos tienen su año, los judíos tienen su año, los indios tienen un montón de castas. Hay una mezcolanza brutal de culturas. Y nosotros, como demócratas que somos, nuestra obligación es conocer las culturas que hay. Obviamente, cuando hay cosas que van en contra de los derechos humanos, en el siglo XXI, eso hay que rechazarlo de plano. Y que no digan, no, es que el talibán, no, eso hay que rechazarlo de plano. O sea, tú no puedes violar, no puedes matar, no puedes hacer un montón de cosas. Y ahí sí que hay que tener muy claro lo que hay que hacer. Pero poco a poco todas las culturas van tendiendo a esas actualizaciones. Ahora me dirá alguien, no, porque mi cultura es la mejor, porque yo no sé qué, porque tal. Bueno, pues oye, es una manera de pensar. A mí lo que más me gusta en esta vida es conocer culturas, conocer gente, y yo cuando voy a un país, como lo que se come en ese país, como lo que se come en esa cultura, me guste o no. Y a mí lo que me gusta es que cuando voy a África y voy con mis amigos de la etnia Fang, quiero que me expliquen cómo viven los de la etnia Fang y no juzgo, y que me inviten a comer con ellos en sus casas, con su gente, con su tal, y si hay poligamia, pues hay poligamia, y si hay monogamia, pues hay monogamia, y si tienen 7 hijos, pues hay 7 hijos. Yo no juzgo, o sea, yo simplemente voy allí a escuchar y aprender. Y Felipe, ¿qué pasa, por ejemplo, con la cultura después de la Revolución Francesa? La Revolución Francesa intenta construir un nuevo mundo, hasta el punto que Napoleón hace un calendario que es muy divertido, ¿no? Porque cambia el nombre a los días, a los meses. Yo recomiendo que cualquiera busque el calendario napoleónico, yo a veces lo uso. Y claro, ese calendario buscaba eliminar la herencia anterior, ¿no? En muchos pueblos la gente dice, bueno, pues ahora para San no sé qué se planta tal, es decir, los santos eran la referencia de los calendarios. Uh-huh. Hoy en día ningún millennial y ningún Gen Z puede hablar de esto porque eso se ha borrado y se ha perdido, y se han intentado inventar, con cariño y mucho respeto siempre, el Día Internacional del no sé qué, el Día del Agua, el Día de tal, hoy celebramos el Día de tal, con la idea de ir borrando la religión de tu vida. Pero claro, ahora estamos en un fenómeno donde esto vuelve a resurgir. ¿Qué va a pasar en los próximos 5 o 10 años? Uh-huh. Pero esa cultura nueva que se intentó a partir de la Revolución Francesa tiene que ver con la izquierda o con lo que hoy en día sería el wokismo. Son péndulos. O sea, lo que es indudable es que en el año 2008 hay una crisis internacional brutal, la gente lo pasa muy mal en el mundo occidental, y eso en todos los países europeos lo rentabilizan las extremas izquierdas. Y las extremas izquierdas, que tienen un modelo, además han sido muy resilientes adaptándose a los momentos, pues han creado una cultura que algunos llaman woke o wokismo, que tiene muy poco que ver el comunismo woke de 2012 o 2010 con el comunismo de los años 60 o 70, o incluso con la verdadera esencia del comunismo soviético o del comunismo chino. Y el wokismo pues ya está muy explicado y muy definido, ya todo el mundo sabe lo que es el wokismo. Pero claro, ya han pasado desde la crisis internacional de 2008, pues han pasado 18 años, y como la historia es cíclica y los movimientos sociales son pendulares, pues la gente se ha cansado de eso y ha ido a lo contrario. Es decir, emergen las derechas, emerge el orden, lo que era la diversidad, que por supuesto que es muy interesante, pero se han pasado un poco de frenada y hay movimientos contrarios. Yo tengo un testimonio que voy a ver si puedo rescatar y te lo voy a pasar, de una líder muy importante que dice que piensa que el feminismo ha sido tan exacerbado, pues que ahora tienen una especie de acción-reacción y un rechazo a todo aquello, ¿no? Y yo lo que considero es que fruto de todo este ecosistema emergen las derechas o las extremas derechas, pero también la gente joven, como es tu caso, vuelve a los orígenes. ¿Y qué es volver a los orígenes? Pues volver a las ideas religiosas. Eso sí, muy importante, puestas al día. De ahí el padre Guillermo. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir cuando dicen que la izquierda necesita pobres? La extrema izquierda, porque hay una izquierda moderada, hay una izquierda liberal. La extrema izquierda, o sea, hay una industria que es la industria de la pobreza. Uh-huh. Y hay empresas, hay compañías y hay industrias que si no hubiera pobres no funcionaría. ¿Así? ¿Por qué? Claro, porque la propia pobreza es un método de control. El hambre es un método de control social. Entonces hay sistemas y hay regímenes que si no hubiera hambre y no hubiera pobreza, no funcionarían. Y por eso hay países que necesitan, o ideologías, que haya pobres,
que estén controladas y que estén dominadas. Y dentro de la industria de la pobreza hay otra cosa también muy interesante, esto no es mío, que es el activismo o el activismo lucrativo. Es decir, tú y yo nos inventamos unos contenidos y fruto de inventarnos esos contenidos somos los que certificamos que haya agentes expertos en esos contenidos y obligamos a que se contrate gente sobre los contenidos que tú y yo nos hemos inventado. Y metemos ese activismo lucrativo en la industria de la pobreza. Y ya tenemos ahí la tormenta perfecta y el ciclo de lo que pasa en algunos lugares del mundo que no voy a citar porque son bien conocidos por otros. ¿Por qué en unos lugares hay pobres y a 50 kilómetros no? Indudablemente por el sistema político. ¿Por qué en algunos lugares hay pobres? Y dentro de la industria de la pobreza, el activismo lucrativo siempre hay alguien a quien culpar. O sea, sí o sí se necesita un enemigo. Y esto lo explica muy bien Orwell en 1984. ¿Quién es el enemigo? Antes era la sociedad de clases, luego el capitalismo, luego el burgués y ahora Estados Unidos y los bloqueos. Oye, si tú no puedes fabricar o producir, igual no es por culpa del bloqueo a unos determinados países y es por otra cosa. Esto también habría que pensarlo. Y voy a poner como ejemplo el bloqueo occidental a Rusia. Nos hemos pegado un pie en el propio tiro cuando nos dicen que las empresas europeas salgan de Rusia. ¿Por qué? Porque al día siguiente entran las chinas. ¿Tú podrías estar sin consumir productos norteamericanos toda tu vida? Pues sí, porque hay unos productos chinos que son estupendos y a veces hasta más baratos. Claro, esto de los bloqueos, ojo, sí funcionaba en el siglo XX cuando Estados Unidos era el 50% del PIB mundial. Pero hoy no. ¿Por qué? Porque hay otros muchos países productores que no tienen por qué estar alineados con los bloqueos occidentales. Entonces, eso de que hay países pobres por culpa de un bloqueo norteamericano, en el siglo XX sí, en el siglo XXI no. ¿Y qué industrias necesitan pobres? Las ideas extremistas que te quieren crear ideologías diciendo que no consumas, no viajes, que no te muevas, que comas esto, que no comas lo otro, que, oye, aquí ideas estrambóticas hemos oído que si comer carne de vacuno, pues que no, porque no sé qué, luego se quisieron meter con el pulpo, luego con los viajes en avión, luego con un montón de ideologías extrañas. Es decir, cuando a una persona le pones un sueldo para que teorice, pues se le puede ocurrir cualquier cosa. Claro, ¿qué es lo que quieren los liberales? Lo contrario, que los estados sean pequeños y que no haya gente pensando estas tonterías de regular la vida. O sea, hay ideologías políticas que quieren regularlo todo y otras que, bueno, pues que esto es como los parques forestales, ¿no? Ahora que están tan de moda, que es un parque forestal en relación a un jardín o un tal. Pues oye, el parque forestal que tú lo dejas ahí, lo cuidas un poco y que crezca un poco lo que quiera. Claro, eso es el liberalismo, que puede ser salvaje. Tampoco se trata de que sea salvaje, hombre, pues regular un poquito. Oye, pues venga, vamos a ayudar aquí al que no tiene nada, pues para que no lo pase tan mal. Vamos a intentar que el que no tiene nada tenga oportunidades, lo que decíamos al principio, para que pueda estudiar, pero luego ya depende de cada talento. Claro, el que te dice, no, yo quiero que no haya ricos porque quiero que todos sean igual de pobres. Bueno, pues al final lo que haces es que la gente se queda en casa y no hace nada. Y Felipe, cambiando un poco de tema, hace 20 años sería imposible que tú y yo estuviéramos hablando aquí o dos personas en un garaje y llegaran a millones de personas. Entonces, ¿se está rompiendo el monopolio de la verdad o quizá también se está creando una cámara de eco, pues con la tecnología, al final con los algoritmos, con que cuando entras en YouTube te sale solo lo que a ti te gustaría que te saliera? Lo primero y más importante es que, y esto ya es una opinión muy personal, la tecnología lo democratiza todo. Porque cuando yo tenía tu edad, yo no podía escuchar la música que tú has podido escuchar. Yo no podía tener el mismo acceso que has tenido tú a la cultura. ¿Por qué? Primero, porque no había tecnología que me lo permitiera. Segundo, porque era muy difícil. Y tercero, y más importante, porque era caro. Y si no, que la gente que ahora es de la Gen Z, que le pregunte a sus padres cuántas veces escuchó el mismo disco, la misma canción o vio la misma película. ¿Por qué? Porque no se podía. Segundo, lo que hemos pensado muchos es que la tecnología nos iba a hacer más libres, mejores, más ricos, vivimos mejor indudablemente, pero lo que hemos visto es que no es así. Oye, cuanta más tecnología hay, más terraplanistas hay, más personas hay que piensan, es decir, estas ideas pseudocientíficas. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Bueno, pues la culpa es del propio algoritmo y de la propia persona que no quiere ser libre, como tú decías. Para tú ser libre tienes que escuchar lo que no te gusta. Es decir, yo me acuerdo cuando era adolescente y tenía un amigo marxista y que iba a unas clases de un profesor de derechas.
Y yo decía, ¿por qué vas a estas clases? Y el tío decía, no, porque yo soy marxista y quiero saber qué es lo que dice el enemigo. Ese es el espíritu que debería tener la gente. No, yo soy terraplanista, pero voy a escuchar los que combaten a los terraplanistas. Eso debería de ser el espíritu, ¿no? Eso es también un poco lo que vemos en la obra de Orwell. Pero eso no sucede. Y esto es un círculo vicioso. El algoritmo quiere lograr posicionamientos. Los posicionamientos se logran con las cosas que son lo que tú piensas, la caja de eco, la cámara de resonancia. Luego no hay espíritu crítico y no hay pensamiento crítico y no hay capacidad de análisis. Y luego otra cosa, yo no soy psicólogo, pero creo que los tiros van por ahí, es que hemos perdido la capacidad de leer. Leer es importantísimo para que tu cerebro genere estructuras. No es lo mismo leer que ver una película. Yo tengo ahora mismo en el coche un libro de vikingos que cogí de la basura y que he leído las 4 o 5 primeras páginas el otro día que estaba en una espera, y claro, poder recrearme en la imaginación ese tipo de cosas hace que pienses de una manera diferente a si eso lo ves en una película. Entonces, yo creo que sí hay una relación directa entre capacidad lectora, comprensión lectora, entender lo que se lee, y pensamiento crítico. Y de verdad que creo que tú me preguntabas antes por la libertad, que lo único que nos hace libres como seres humanos es tener pensamiento crítico y razonado. Es decir, que nadie piense por ti o nadie piense por mí. Que las decisiones que tomamos seamos plenamente conscientes de por qué las tomamos. Pero claro, para que eso lo podamos hacer, es decir, ser libre, requiere un ejercicio como ir al gimnasio. Lo que pasa es que en este caso, una gimnasia mental. Y hay cosas que no se deberían escuchar. Quiero decir que hay cantos de sirena que te pueden llevar a la muerte. Como liberal, creo que todo se debe de escuchar sabiendo que los que escuchas son cantos de sirenas. Es decir, yo creo que las prohibiciones no son buenas, pero esto es una opinión muy personal, pero uno debe de tener toda la información y saber que lo que vas a escuchar son cantos de sirenas. Y luego tú haz lo que quieras, ten tu libertad para meterte en los cantos de sirenas. El problema es si no estás suficientemente formado para saber que esos son cantos de sirenas. Eso es lo que pasa. Por eso lo más importante ahora mismo en este mundo actual, y que es una labor clave de las instituciones, de los políticos, de los dirigentes, de los profesores, como es mi caso, es la formación. Es decir, yo tengo que decirle a mis estudiantes qué es lo que pasa si hacen esto, o qué es lo que pasa si escuchan esto otro. Pero yo no soy quien para decirle tú no hagas esto. Obviamente hay unas edades, hay unos controles de los padres. Lo que le gusta mucho a la extrema izquierda es que los hijos no sean de los padres, sino que sean del Estado. Y yo estoy en que los hijos son de los padres, y por eso creo que los padres tienen que también pensar un poco qué hacen con los hijos. Y no todos los cantos de sirenas se pueden escuchar con 12 años. Pero hombre, con 20 años, si uno quiere escuchar cantos de sirenas, sabiendo que son cantos de sirenas, pues que escuche los cantos de sirenas, sabiendo lo que son y las consecuencias que tiene. Y antes lo has comentado un poco, pero ¿por qué una generación que está más pegada a una pantalla que nunca se está convirtiendo más espiritual y más quizá pues conservadora? Quizá también por el vacío, porque la sobretecnologización y el materialismo exacerbado están haciendo que la gente esté pues perdiendo el sentido, en un vacío. Mira, en la antigua Roma hay crónicas que decían que la gente iba por la calle leyendo las tablitas y se chocaba, sobre todo los jóvenes. En la época del siglo XX, la época de la dictadura, había muchísimas obritas y novelitas de estas que se vendían del oeste, de cosas de amor y de tal, ¿no? Y yo recuerdo haber escuchado sobre estas novelitas, Corín Tellado y Marcial Lafuente, creo que era, Marcial Lafuente del oeste, de gente ir por la calle con las novelitas metidos en la historia. O sea, esto ha pasado siempre. Tú vayas con la novelita, con la tablilla de arcilla o con el móvil, ha pasado siempre. Aquí me puedo equivocar, pero yo lo que creo es que hemos tenido una sobreexposición de wokismo y la gente se ha cansado. Igual que el 15M, igual que la crisis de 2008 nos lleva al 15M y a las extremas izquierdas, la sobreexposición de wokismo ha llevado a la gente a entrar en las iglesias. Y al final, los seres humanos pues son espirituales, ¿no?
Y esto no lo digo yo, lo dicen muchos autores a lo largo de la historia, y si tú haces una investigación científica sobre quiénes creen en Dios y quiénes no, pues al final hay siempre una mayoría de personas que creen en Dios, y te vayas a una iglesia, te vayas a una sinagoga o te vayas a una mezquita, eso sí o sí siempre va a estar ahí, ¿no? Y las creencias religiosas monoteístas en Occidente han tenido ciclos de mayor importancia, ciclos de menor importancia, y ahora estamos resurgiendo en un ciclo de mayor importancia. Y probablemente tus hijos sean menos creyentes y tus nietos vuelvan otra vez a ser creyentes, porque esto a lo largo de la historia siempre ha sido así. Pues ya para ir terminando, Felipe, ¿crees que pasaremos de Homo sapiens a Homo machinus, o no sé cómo se diría? Esto es una de las ideas del transhumanismo, ¿no? La figura del cyborg, el ser humano mejorado con tecnología. En mi caso es visible por mis gafas. Tú imagínate que si yo no tuviera gafas, lo difícil que sería para mí la vida. Conforme vayamos metiendo más gadgets en el cuerpo humano, ese Homo sapiens pasará a ser un Homo hybridus, un Homo cyborgs, un Homo lo que sea. Pero dejaremos de ser más humanos. O sea, en la medida que seamos más robóticos, ¿seremos menos humanos? Yo creo que seguiremos siendo humanos mejorados, que es lo que pensamos los transhumanistas. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando querían atacar las ideas religiosas, se decía, cuanta más información hay, más atea será la gente. Y lo estamos viendo ahora en tu generación. Oye, una generación nativa digital, con toda la tecnología a tu disposición, y está creciendo, ¿no? el fervor religioso. Entonces, yo creo que no, pero me puedo equivocar. Es decir, que tú vivas 100 años, 80 o 150, no va a cambiar tus valores o tu punto de vista. Que tú lleves aquí unas gafas conectadas ahora a Google o a cualquier otro buscador, y yo lo que te he contado lo veo aquí en una pantalla y fuera un examen, que esas tecnologías pues más o menos existen, pues no va a cambiar mucho lo que sea yo y lo que deje de ser, ¿no? O sea, el conocimiento al final no creo que cambie mucho a los seres humanos. Lo que sí es que las brechas digitales, la división digital, lo que antes eran las clases sociales por el dinero, ahora van a ser clases sociales por la tecnología. Y entonces algo que ha cambiado mucho, o que va a cambiar todavía más, es qué es un joven y qué no es un joven, qué es un viejo y qué no es un viejo, qué es un ser humano tecnológico y qué no lo es. Es decir, las grandes diferencias van a estar ahí. Entonces, algo que ya queda de manifiesto es que la igualdad es una quimera efímera. Y también que la igualdad no se va a medir por la economía o por las oportunidades, sino por otro tipo de elementos. El ministro de la Felicidad de Nepal, harto y cansado de que sacaron unos índices de Producto Interior Bruto y de crecimiento económico, sacó el índice de la felicidad midiendo otro tipo de valores. Entonces, en un mundo en el que es tan fácil acceder a la cultura, acceder a esto, poder hacer un podcast con unos materiales que hace 20 años hubiera sido impensable, porque estaríamos en un estudio de televisión que costaría cientos de miles de euros. Es decir, está cambiando tanto el mundo que lo que hay que redefinir un poco es qué queremos como seres humanos, ¿no? En los países occidentales, aunque haya por ahí algunos youtubers diciendo que tenemos que tener todos un Lambo y un reloj de no sé cuántas K para ser felices, hay gente que dice que no, porque el Lambo es un problema, porque hay que llevarlo al taller, porque es un coñazo y porque no es que tal, y porque lo que quiere es cogerse una mochila y dar la vuelta al mundo. ¿Y cuánta gente hay que se está dando la vuelta al mundo en un coche que vale 1.000 euros, ¿no? Como concepto. Eso, dar la vuelta al mundo en un coche que vale 1.000 euros, hace 20 o 30 años hubiera sido imposible. Entonces, todo este tipo de cosas están cambiando. Y son las diferencias de los mundos anteriores, y es lo que va a redefinir el mundo. Es decir, ¿qué es lo que queremos? Hace 50 años hubiera sido impensable que alguien dijera que quiera trabajar menos porque quiere hacer más cosas. Entonces, nos estamos dando cuenta que la verdadera moneda de cambio no es el dinero, sino el tiempo. Y dentro del tiempo, lo que nos estamos dando cuenta es que la gente que es más feliz es la gente que sabe usar bien su tiempo. Y el tiempo de calidad es el tiempo que gastas en cosas que te gustan, con tu familia, con tus amigos, ¿no? Hay un autor muy famoso que dice que cuando la gente se va a morir, le preguntas
que qué es lo que más echa de menos, y muchos dicen haber pasado tiempo de calidad haciendo cosas que me gustaban o haber pasado tiempo de calidad con mi familia. Y te pongo ya un ejemplo y con esto terminamos. Cuando la gente era muy pobre y llegaba a tu casa, lo primero que tú ponías era comida y bebida. Un símbolo de respeto, de tal, ¿no? Aunque fueras muy pobre, tenías que poner comida y bebida. Hoy todos estamos hartos de comer y beber. Y cuando tú llegas a una casa diciendo, por favor, no me pongas nada de comer, no me pongas nada de beber, no quiero nada. Cuando yo tenía tu edad era, déjame un enchufe para cargar el teléfono y dime la clave del wifi. Es decir, las necesidades básicas de la pirámide de Maslow han cambiado. Y hoy la gente que tiene intereses intelectuales lo que quiere es quedar en un sitio agradable, cómodo, bonito, instagrameable, confortable, un vaso de agua y poco más. E intercambiar este tipo de ideas. Entonces, vemos cómo ha cambiado tanto el mundo en 40, 20, 30 o 50 años. Y en lo que pueda llegar a cambiar, ahora, por ejemplo, la gente cada vez es más dependiente de ChatGPT, ¿no? Y esto es algo que hace 5 años no existía y no tenías esa facilidad para que te hiciera pues, muchos trabajos y te ayudase, ¿no? Una ayuda que yo pienso, si ahora, por ejemplo, pues mis hijos, ¿no? Pues aún son más dependientes o necesitan más, y luego los nietos aún más, ¿no? En 100 años seremos más dependientes de la tecnología. Y entonces, de alguna manera, pensando que somos más libres en la medida en la que sabemos usar la tecnología, ya no podemos vivir sin tecnología. Entonces, bueno, eso... Sin tecnología no podemos vivir. Sentido, sí, claro que tiene sentido. Sin tecnología no podemos vivir. O sea, nos convertiremos dependientes. Tú has vivido la época de ChatGPT y yo viví la de las calculadoras, pues de muchos años más que tú. Entonces, a mí en un colegio, pues yo iba con calculadora, vivieron las calculadoras y no me acuerdo muy bien si me echaron de clase o no, y un poco como cachondeo me llevé un abaco, que es esto de contar con bolitas, y bueno, y ahí se montó la Marimorena. Luego llegó que yo fui pionero en usar Encarta, que era una enciclopedia que metías en un CD, le dabas a un botón y te copiabas los artículos. Luego llegó Wikipedia, el rincón del vago. Yo me he tirado todos mis estudios cuando yo empecé como profe luchando contra Wikipedia, porque la gente te cascaba el artículo sin más, ¿no? Entonces yo soy wikipedista activo, tengo un vocabulario creo que algo extenso y metía palabras que solo yo uso porque no las usa nadie en Wikipedia en los artículos que sabían que mis estudiantes iban a coger. Y cuando veía estas palabras decía, por lo menos léetelo, ¿no? Haz un poco. Entonces, contra la tecnología no se puede luchar, es lo que decíamos antes, hay que saber usarla. Es decir, tú no puedes vivir sin ChatGPT, que por cierto es un metabuscador y que además se inventa cosas, ¿no? Tú tienes que convivir con la tecnología. Ahora, ¿qué fenómeno yo sí que veo que estamos viendo? Es algo que se llama desinfoxicación y que yo hice un TEDx sobre esto hace 6 años y que llega un momento que todo te satura. Cuando llegan las fiestas de Navidad y estás harto de comer polvorones, te has saturado. Yo no bebo alcohol, pero cuando era más joven y la gente bebía alcohol y se había pegado una borrachera de 3 días, decía, estoy harto de beber y voy a estar 3 días sin beber alcohol. Pues llega un momento en que estamos saturados de esto, ¿no? Entonces, la saturación de esto es lo que nos está haciendo volver a las raíces. ¿Por qué cada vez más gente joven como tú quiere irse 3 días al campo con una azada a cultivar 3 días, no toda la vida? Eso también es importante. Pues bueno, porque te saturas de la tecnología y tienes que desinfoxicarte. Hay un ejercicio que yo practico mucho, que es de vez en cuando irme 2 días a un monasterio sin el móvil, con unos libros, o bueno, igual con el ordenador para escribir, pero sin conexión a internet, porque me apetece estar por allí y tal. ¿Cuántos monasterios se han reconvertido en ofrecer las antiguas celdas a gente que quiere estar ahí 3 días? Oye, pues vas al rezo, que no hace falta ser creyente. Oye, tú tómate el rezo como una cosa cultural, vete a una mezquita, a un rezo como una cosa cultural sin ser musulmán, o mete a un no creyente cristiano en una iglesia para que escuche una misa como una cosa cultural, que no está prohibido y nadie te va a matar. En el pasado sí, pero hoy no, ¿no? Es decir, esto es desconectar de la tecnología. Entonces, lo importante de todo esto, como decimos los transhumanistas, es que podemos vivir muchas vidas en una. Y eso es otra grandísima diferencia de tu generación y la mía con la de nuestros padres y abuelos. Porque mi abuelo nació X y murió X. Y fue muy difícil si cambió. Pero tú puedes hoy ser 3 días podcaster, mañana 3 días deportista, mañana 3 días te vas a un monasterio, mañana otros 3 días vuelves a ser tecnólogo. Es decir, eres dueño de tu tiempo y destino, tienes todos esos abanicos encima y lo que hay que saber
y lo que los psicólogos tienen que empezar a estudiar y hacer este tipo de cosas, pues cómo gestionar todo esto. Sí a ChatGPT, saber cómo usar ChatGPT de manera ética y responsable y saber cómo desconectar de ChatGPT. Pues ya para terminar te iba a pedir un consejo, pero lo que has dicho de irnos todos a la naturaleza, pues me parece un buen consejo. Carlos III, para no volverse loco, cerraba la oficina por las tardes y se iba a cazar. Y más que cazar era por meterse en el campo, ¿no? Y tenemos aquí en Madrid pues unos campos que son herencia de aquello. ¿Cuánta gente hay que se va a dar un paseo por parques, por el bosque, pero no a correr, a pasear y a hablar? Es decir, 4 amigos que nos vamos a ir a una sierra, yo que sé, a la que sea, pero no ahí con unos chándales fit a correr y tal. No, a pasear. O sea, esto mismo que estamos haciendo, pero en la sierra. Oye, nos compramos unos bocatas o nos hacemos una tortilla, nos llevamos una botella de agua o de cada uno de lo que quiera y nos vamos a la sierra y nos sentamos a hacer una tertulia en la sierra. Yo eso lo hago frecuentemente. Oye, pues al final vienes con aire y con ideas renovadas. El aire, los olores, el sentarte en la tierra, bueno, pues son cosas que te hacen conectar con tu ser humano, con tu humanidad y con tu persona. Pues eso es todo, Felipe de Basa. Profesor, muchas gracias por haber estado de nuevo en A la E3. Un placer, como siempre, ver que hay gente joven tan interesante, tan motivada por hacer cosas y sobre todo, y algo muy importante, que no paráis de buscar el conocimiento para intentar entender lo que está pasando en el mundo y contárselo a la gente. O sea, es una labor que no tiene precio. Así muchas que gracias. A vuestra disposición siempre. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. A la de 3.